Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy aquí en representación de Asturpar para iniciar esta sesión de charlas que, bueno, pues con la intención de acercar un poco algunos de los conocimientos así de la especialidad de neumología, pues compartirlos con atención primaria. Es un proyecto que habíamos tenido desde la sociedad y que contamos con la colaboración de GSK para llevarlo a cabo. Yo, por mi parte, no tengo más que decir, nada más que agradecer a GSK y agradecer a los ponentes que van a participar en estas charlas, que seguro que van a ser muy interesantes para todos, y darles la palabra y, bueno, pues que sean unas reuniones muy provechosas tanto para la atención primaria como para la neumología de Asturias. Gracias otra vez y adelante los compañeros que van a hablar. Bueno, pues a ver. Bueno, lo primero, tiene que dejarme el anfitrión compartir la pantalla, que no nos deja de momento, para poder pasaros la presentación. Yo, mientras tanto, pues también me sumo al agradecimiento bueno, a los asistentes, sobre todo por estar ahí, para oír un poco y poder tener una sobre temas relacionados con respiratorio y también a GSK por hacerlo posible. Entonces, pues bueno, ahora... Bueno, creo que se ve, ¿no? Yo, el primero de los temas de los cuales vamos a hablar es intentar hacer una pequeña actualización, dar unas pinceladas sobre la EPOC, sobre qué se ha escrito durante este último año y sobre todo centrándonos en esta guía que, como saben, es la guía principal, la guía internacional de la EPOC de la cual nos regimos. En esta guía lo que vamos a intentar es, o lo que voy a intentar es hablarles en principio de una definición y generalidades de la enfermedad, diagnóstico y evaluación inicial, el tratamiento de la EPOC en fase estable y el manejo de las agudizaciones. En cuanto a la definición, pues bueno, la EPOC saben que es una enfermedad pulmonar heterogénea que se caracteriza por tener unos síntomas respiratorios, sobre todo la disnea, tos, producción de esputo y agudizaciones, que se debe a anomalías en las vías aéreas, pero también en el tejido pulmonar en forma de enfisema, que puede causar síntomas persistentes y, en la mayoría de los casos, una limitación al flujo aéreo también persistente. Es actualmente una de las 3 principales causas de muerte en el mundo. Ahí tienen los datos. En el año 2012 se murieron más de 3 millones de personas por EPOC, lo cual es un 6% del total de muertes a nivel mundial, con una prevalencia global del 10,3%, y esto se prevé que cada vez vaya a más. Es decir, que cada vez haya más pacientes EPOC porque cada vez la población está más envejecida y también estamos expuestos a más factores de riesgo. Y siempre es importante la relación que existe entre EPOC y tabaco, esa la conocemos bien, pero también se sabe que cada vez se ven más mecanismos etiológicos o más patologías que pueden ser los desencadenantes de esa EPOC. Se tienen más conocimientos sobre el uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores como causantes de muchas enfermedades respiratorias, también el uso de otras drogas, las exposiciones a biomasa y polución, y dentro de otras causas no medioambientales pues estarían determinantes genéticos, sobre todo el déficit de alfa-1 antitripsina, que siempre, por lo menos una vez en la vida al paciente con EPOC, tenemos que tener una determinación de este parámetro para ver que no exista un déficit, anomalías en el desarrollo, sobre todo en esas etapas iniciales de la vida, infecciones, sobre todo también centradas en la infancia, como pueden ser la tuberculosis y el VIH, pacientes con asma tienen más riesgo de desarrollar EPOC y cuando no se conoce la causa se tiene que poner que es un EPOC de causa desconocida. En cuanto a la evaluación inicial, bueno, pues si tenemos esos síntomas característicos y los factores de riesgo, tenemos que confirmar la enfermedad, y para ello va a ser muy importante que podamos hacer una espirometría. En cuanto a las
esa espirometría nos va a aportar un diagnóstico de certeza, para lo cual nosotros tenemos que tener una obstrucción persistente al flujo aéreo con una prueba broncodilatadora que sea negativa. Y es importante esto, ¿no? Conocer esa obstrucción persistente, ya que hay veces que, bueno, hay pacientes que tienen una obstrucción en un momento determinado, pero en otro no, y entonces no tendríamos que evaluarlo como un paciente con EPOC, y nos llegan a nuestras consultas pacientes de ese tipo para descartar EPOC que evidentemente no tienen. No solo nos vale la espirometría para el diagnóstico, sino que también nos evalúa la gravedad y también para el seguimiento, sobre todo para determinar cambios en el tratamiento que se le puedan poner, considerar otros diagnósticos alternativos, como ese paciente que deja de estar obstruido puede ser un asma, o identificar aquellos pacientes con declives rápidos, aquellos pacientes en los cuales la función pulmonar puede decaer de una manera más pronunciada, y entonces tenemos que estar más pendientes de ese paciente. En cuanto a la función pulmonar, pues mucha diferencia entre los pacientes con EPOC y los pacientes con no EPOC, sobre todo a partir de la segunda o tercera década de vida, se ve que los pacientes con EPOC la función pulmonar cae de una manera mucho más importante que aquellos pacientes que no tienen la enfermedad. Y una vez diagnosticada esa enfermedad, lo que nosotros tenemos que intentar es categorizar esa patología. Y hay una serie de aspectos que son fundamentales. Entre ellos es ver la gravedad de la limitación al flujo aéreo, los síntomas que pueda tener, las agudizaciones que se puedan desarrollar en ese paciente, y lo que después les hablará la doctora Clemente, que son la comorbilidad que es tan frecuente en los pacientes con EPOC. En cuanto a la limitación de la limitación del flujo aéreo, de la gravedad del flujo aéreo, saben que Gold propone estos 4 grados de esa limitación medidos por el FEF1, desde una limitación leve, que sería un FEF1 mayor o igual del 80%, a una limitación grave, una limitación Gold 4, que sería aquellos que tienen una función, una FEF1 por debajo del 30%. Va a ser muy importante también ver los síntomas que pueda tener ese paciente con EPOC, y para ello la disnea es el fundamental. Nosotros la medimos normalmente por esta clasificación, la escala de la MRC, que mide desde un grado 0, en que pacientes solo tienen fatiga al hacer grandes esfuerzos, a un grado 4, en el cual los pacientes tienen disnea de mínimos esfuerzos. También existen otras escalas que está bien conocer, centradas en la EPOC, muchas de ellas multidimensionales, algunas de ellas centradas en la calidad de vida, pero la más importante de todo es el CAT. El CAT nos aporta una serie de puntuaciones, como ven en la pantalla, pues diferentes ítems, desde la tos, la expectoración, si tiene flemas, si tiene falta de energía, si duerme bien o no. Y con todo ello, pues se puntúa de 0 a 5, cuanto más puntuación tenga, mayor es la sintomatología. ¿Y por qué es importante conocerlo? Pues como pueden ver en pantalla, porque la escala de la MRC y el CAT es lo que utiliza la GOL para estadificar o para poner los grupos de GOL que van a influir en el tratamiento. Ya como ven, desde hace años la función pulmonar se extrae de esos grupos porque se ha visto, pues, por ejemplo, pacientes que tenían muy poca limitación al flujo aéreo, que estaban muy sintomáticos, o al revés, se podían poner unos tratamientos que quizás no fuesen los mejores. Ahora mismo lo que se valoran son los síntomas y las agudizaciones, de tal manera que un grupo A es aquel paciente que tiene pocos síntomas y que tiene también pocas agudizaciones. ¿Hay que hacerle un CAT a todo el mundo? Pues evidentemente no, lo que hay que ver es si tiene síntomas o no los tiene. Un grupo B sería aquel que está ya sintomático, sin tener muchas agudizaciones, pero empieza a tener síntomas. Y lo que ha cambiado de esta guía con respecto a las guías previas es que ha aparecido ese grupo E. Un grupo E que es la fusión de los grupos C y D de las anteriores guías GOL, que es pacientes que tienen 2 agudizaciones moderadas o más y que tienen un ingreso hospitalario. Esos pacientes que agudizan independientemente de la sintomatología que tengan, pues ya van a ser catalogados del grupo E. En cuanto a los tratamientos en fase estable, pues lo importante de estos tratamientos va a ser actuar sobre los síntomas y disminuir el riesgo futuro de agudizaciones mediante un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno,
lo principal es que va a ser una terapia inhalada y por tanto, al ser una terapia inhalada, tiene unos beneficios, que es poder aplicar el tratamiento exactamente donde está la patología, es decir, en la vía aérea, disminuyendo los efectos sistémicos, pero en contra hay que utilizar bien el dispositivo. Por tanto, es muy importante enseñar al paciente a realizarlo correctamente, que el paciente intervenga a la hora de la decisión de poner un dispositivo u otro, repasar la técnica en las futuras revisiones cada vez que podamos, porque hay pacientes que aunque lleven muchos años, pues cometen errores críticos con esos tratamientos. Ahora cada vez se nos ponen las cosas más fáciles porque los fármacos son más fáciles de utilizar, se tiende a dispositivos menor número de dispositivos, pero siempre es importante repasar esa técnica inhalatoria. En cuanto al tratamiento inicial, ¿qué nos dice GOL? Bueno, pues para un grupo A, es decir, pocos síntomas, pocas agudizaciones, valdría cualquier broncodilatador. En el momento que empieza a tener síntomas, es decir, un grupo B, ahí ya aconseja utilizar una doble broncodilatación. Y para los del grupo E, es decir, pacientes que agudizan, o bien una doble broncodilatación, o si tiene eosinofilia medida por sangre, más de 300 eosinófilos, se podría ya empezar con una triple terapia. Bueno, una de las dudas que nos surgen a nosotros antes de empezar un tratamiento con inhaladores es corticoides inhalados, sí, corticoides inhalados, no en estos pacientes con EPOC. Bueno, lo que nos dice la GOL es que hay una recomendación fuerte de utilizar esos corticoides inhalados cuando el paciente tiene muchas agudizaciones, cuando tiene mucha eosinofilia. Hablábamos antes que por lo menos una vez en la vida hay que hacer un alfa-1 antitripsina en nuestro paciente con EPOC, pues también aprovecharemos para sacar un hemograma y así ver esa eosinofilia que, bueno, tiene más recorrido estos últimos años a la hora de valorar y de poder ser otra pieza más que nos decida a la hora de poder poner un tratamiento con corticoides o no. Por tanto, esa eosinofilia nos recomienda, si existe, es poder utilizar dentro del tratamiento un corticoide inhalado. Y por último, si tiene antecedentes de asma o tiene un EPOC-asma, pues también sería recomendable su uso. Estaría más en contra de utilizar corticoides inhalados a aquellos pacientes con infecciones con múltiples gérmenes de repetición y que no tengan esa eosinofilia. Y tan importante como los tratamientos farmacológicos son los tratamientos no farmacológicos. Si decimos que el principal factor etiológico es el tabaco, pues dejar de fumar es lo que tiene mayor capacidad de influir en la historia natural de la EPOC. La farmacoterapia y sustitución con nicotina aumentan de forma fiable las tasas de abstinencia. Actualmente ya hay evidencia, más que lo que pone ahí, ya hay evidencia en contra de utilizar los cigarrillos electrónicos como puente para dejar de fumar, y se dice teóricamente que si se indicaran los recursos suficientes y el tiempo efectivo, solo con esto sería suficiente para que un 25% de los pacientes dejasen de fumar. Hay otras terapias que se pueden poner, por ejemplo, la oxigenoterapia, que estaría indicada en pacientes con una insuficiencia respiratoria crónica, es decir, que tengan una saturación por pulsiosimetría menor del 88% o medida por una gasometría menor de 55 la PaO2 o entre 55 y 60 esa presión de oxígeno si tiene comorbilidad, pero tiene que tener esto de manera continua, no solo en la agudización, que puede tener una insuficiencia respiratoria aguda, sino que de manera crónica. Y una vez que se pauta oxígeno domiciliario hay que seguirlo en el tiempo, no es un tratamiento que se pueda poner y es para siempre, sino que hay veces que a los 2, 3, 6 meses el paciente deja de estar en insuficiencia respiratoria y hay que quitar ese tratamiento, porque poner oxígeno cuando no se necesita, y sobre todo pacientes que pueden retener, como es el caso de EPOC, pues puede ser contraproducente, y siempre se debe poner cuando el paciente no está fumando de una manera activa. Para esa insuficiencia respiratoria global, sobre todo pacientes que están agudizando de manera repetida, pues se utiliza, y que veréis cada vez más, pacientes con ventilación no invasiva domiciliaria, pacientes que sobre todo durante la noche, para corregir esa PCO2 elevada, pues se utilizan estas máquinas de ventilación no invasiva, y con eso se consigue normalizar las cifras de PCO2 y que el paciente sobre todo disminuya el número de agudizaciones. Es muy importante también la vacunación para la gripe, vacunación para el COVID, para el SARS-CoV-2, que ya está totalmente establecida, vacunación antineumocócica, que previene no solo de las neumonías en estos pacientes con EPOC, sino que también se ha visto que previene de las agudizaciones. Y también se recomienda la vacunación contra la tosferina en los pacientes que no han sido vacunados en la adolescencia, y la vacunación para el herpes zóster en aquellas personas mayores de 50 años.
Y un aspecto muy importante es la rehabilitación. Vamos a hablar de pacientes EPOC que cada vez caminan menos por su patología, hay una importante atrofia muscular también, a lo que se añade también la atrofia que produce la propia inflamación que tienen estos pacientes, que les va a consumir mucho músculo y por tanto va a crearse una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso. El paciente cada vez tiene más fatiga, camina menos, sus músculos cada vez están más atrofiados y esto produce que, como no hagan un ejercicio físico que haga que recuperen esa masa muscular, pues va a llegar un momento en que prácticamente no puedan caminar. Entonces hay que hacer ejercicio físico, caminar, bicicleta estática, por lo menos 5 o 6 veces por semana, 45 minutos, una hora. También es importante ver los parámetros nutricionales, porque hay veces que hay que poner suplementos nutricionales en estos pacientes porque pueden estar desnutridos, y hay un cierto número de pacientes en los cuales se pueden hacer planes por escrito, lo que llaman autocuidado y autogestión. Darle al paciente, pues si te pasa esto, sube esta medicación, si te pasa esto otro, esta medicación, pues bájala, o esto es un síntoma de alarma, tienes que acudir a tu médico cuando tengas esta sintomatología. Y al igual que pasa en otras patologías, por ejemplo en el cáncer, hay veces que las etapas de la enfermedad llegan al final de vida, a un tratamiento que ya es puramente paliativo, pero que hay que poner porque morirse con disnea es una mala muerte, y por tanto el tratamiento con opiáceos, con oxigenoterapia paliativa o incluso ventiladores a la cara del paciente en algún momento se ha visto que pueden disminuir esa sensación de disnea en una etapa final de la patología. Y una vez tratado al paciente, tanto las terapias farmacológicas como no farmacológicas, entraría en una rueda de seguimiento en la cual pues iríamos viendo en las futuras revisiones, pues repasando la técnica, ahondando sobre las terapias farmacológicas y no farmacológicas, y tan importante es escalar el tratamiento cuando el paciente no está bien controlado, como desescalarlo como cuando el paciente está controlado. Desde hace años ya se hace, y se hace bien en los pacientes asmáticos, pero ya se sabe también que en los pacientes EPOC hay que hacerlo. Y hay veces que hay que cambiar el dispositivo, la molécula, cuando el paciente no se controla con un tipo exacto de tratamiento. Las mediciones de la función pulmonar habría que hacerlo por lo menos una vez al año, los síntomas y agudizaciones en cada revisión que veamos en la consulta. Hay veces que el paciente nos cuenta una tos, por ejemplo, un síntoma que aparece de nuevo o que no es igual al que tenía, o que tiene, por ejemplo, más expectoración, más purulencia, en el que pensemos, por ejemplo, que tiene una neumonía o que tiene unas bronquiectasias, o lo que llaman las banderas rojas, ¿no? Una serie de síntomas que nos tienen que llamar la atención, como por ejemplo la hemoptisis. En esos casos, una radiografía de tórax o una prueba de imagen nos puede ayudar mucho para descartar patología, sobre todo sabiendo que son o que han sido pacientes muy fumadores y que pueden tener otras cosas por detrás, ¿no? Y por último, siempre que se pueda, intentar que el paciente deje de fumar. Y cuando el paciente está mal controlado puede ser por dos causas: una, porque tenga disnea, o dos, porque tenga agudizaciones. En el caso de que tenga disnea y esté con un único broncodilatador, lo que hay que recomendar es pasar a una doble broncodilatación, siempre valorando otras causas de disnea, otra comorbilidad en este paciente que pueda ser la causante, ahondando también sobre las terapias no farmacológicas y a veces cambiando el inhalador o la molécula. Si en lo que prima es las agudizaciones y está con un único broncodilatador, si tiene más de 300 eosinófilos se podría pasar directamente a una triple terapia. Si tiene menos de 300 eosinófilos, pues pasaríamos a una doble broncodilatación, y en el caso de que no se controlase y tuviese más de 100, en ese paso es lo que nos recomiendan, se podría en ese caso también pasar a una triple terapia. Hay otros fármacos como el roflumilast con su efecto antiinflamatorio, que se utilizó sobre todo hace tiempo, hace años, más que ahora, quizás porque los efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal, pues muchas veces echan para atrás de poder utilizarlo. Saldrán nuevas moléculas probablemente en otras vías que puedan utilizarse y que puedan tener eficacia antiinflamatoria, y veréis que también cada vez se utiliza más la citromicina como fármaco inmunomodulador, antiinflamatorio, en pacientes que tienen pues esa broncorrea y que tienen múltiples agudizaciones. Y por último ya, el manejo de las agudizaciones, entendidas como un evento caracterizado por disnea, tos o expectoración que empeora en menos de 14 días. Lo que hay que hacer es aumentar la dosis o frecuencia de los broncodilatadores de acción corta, que son los indicados, sobre todo los beta 2
de acción corta, y si con eso no se controla, añadir un anticolinérgico, y como saben desde hace tiempo ya por los estudios, los fármacos, los broncodilatadores correctamente utilizados con cámaras, no hay diferencia de utilizar estos con respecto a las nebulizaciones. Las dosis y fármacos más utilizados las ven en pantalla, y si el paciente tiene broncodilatadores de larga duración, hay que mantenerlos, pero no hay suficiente evidencia para decir que solo con ese broncodilatador sería suficiente, sino que hay que acompañarlos de broncodilatadores de acción corta. En cuanto a los antibióticos, ¿cuándo utilizarlos? Bueno, pues han aparecido estudios recientes que comparan pues, los criterios claros de Antonisen, sobre todo la purulencia y el aumento de la cantidad del esputo en estos pacientes EPOC que tienen una agudización, en comparación con diferentes parámetros analíticos como la PCR o la procalcitonina, y se ha visto que significativamente siguen siendo mejor los criterios de Antonisen. Por lo tanto, algo tan fácil, tan visible, sin tener que requerir de otra cosa que hablar con el paciente, pues es lo principal a la hora de decidir qué tratamiento, si se va a recomendarse un tratamiento antibiótico. En nuestro medio, betalactámicos y quinolonas son los más utilizados, siempre valorando que el paciente puede tener otros gérmenes más atípicos que podemos revisar en sus cultivos previos, como Pseudomonas aeruginosa, que son más difíciles de erradicar, y en esos casos necesitan de otro tratamiento más específico. Una agudización simple con 5 días de antibiótico sería suficiente tiempo para erradicar. En cuanto a los corticoides, pueden mejorar la función pulmonar, la oxigenoterapia, y acortar el tiempo de recuperación cuando están indicados, que son agudizaciones moderadas, graves o muy graves, o leves que no responden al tratamiento inicial. La dosis sería como máximo de 40 miligramos de prednisona o equivalentes al día, con 5 días, igual que los antibióticos, sin hacer pauta descendente, podría ser suficiente para tratar a estos pacientes. Y por último, las indicaciones de hospitalización, que serían síntomas graves que empeoran de manera súbita, con insuficiencia respiratoria, con confusión, somnolencia, aparición de nuevos síntomas como cianosis o edema periférico, la falta de respuesta a la agudización, al tratamiento médico, comorbilidad, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, o apoyo domiciliario insuficiente. Y ya para terminar, pues un caso clínico para ver un poco la aplicación de todo esto que hemos visto, ¿no? Una mujer de 67 años, muy fumadora, exfumadora ya, pero de 90 paquetes año, que fue valorada hace unos meses, refiriendo que tenía una disnea grado 2, con tos y expectoración, no había tenido agudizaciones en ese momento, disminución de ruidos a la auscultación, saturaba bien. Aquí ven la espirometría, que les explicarán posteriormente, pero bueno, como ven, la relación FEV1 capacidad vital forzada está por debajo del 70%, por tanto está obstruida, y el FEV1 que nos dice el grado de obstrucción tiene el 36%, es decir, una obstrucción grave. Se le da un tratamiento con una doble broncodilatación, el paciente hace bien la técnica inhalatoria, se le recomiendan esos tratamientos no farmacológicos, y se solicita una radiografía, una analítica, y se programa un seguimiento. En la radiografía, pues la ven en pantalla, ¿no? Signos de hiperinsuflación, costillas horizontalizadas. Si vemos en la proyección lateral ese aplanamiento diafragmático y ese gas retroesternal, por tanto, signos de hiperinsuflación que probablemente puedan tener algo de enfisema. La alfa-1-antitripsina era normal y tenía 260 eosinófilos. A pesar de que utiliza correctamente el tratamiento, meses después, pues la disnea va algo a más, tiene una disnea grado 3, y sobre todo ha empezado a tener agudizaciones, por lo cual ha tenido que ir 2 veces a urgencias sin llegar a ingresar, pero ya teniendo que ir a urgencias. Si vemos esa clasificación que habíamos visto de Gold, pues esta sería la manera de catalogarla, ¿no? Es un grado 3, tenía un 36%, es un Gold 3, y el grupo es E porque ya empieza a tener 2 agudizaciones moderadas. Por tanto, estamos en el grupo en la columna de la derecha de la pantalla, en el cual la paciente no se controla porque está con agudizaciones, estamos con una doble broncodilatación, tenemos 260 eosinófilos, entonces estamos legitimados a pasar a una triple terapia, que es lo que se hace en la paciente. La mejoría funcional va a ser escasa, son pacientes que están muy obstruidos, y eso no es la meta que se busca, pero sí que se consigue mejorar la disnea, que la calidad de vida sea mejor, con una mejor tolerancia al ejercicio, y para lo que se ha puesto, que es que no ha vuelto a tener agudizaciones. Y nada más por mi parte. No sé si haremos las preguntas ahora o al final todas juntas. Cualquier cosa que deseen preguntar, pues hablamos lo que quieran.
No sé si las preguntas son ahora o todas juntas al final. Igual se pueden dejar para el final, ¿no? Vale. Sí. Pues, a ver. Dejo yo de compartir para... Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. También me gustaría agradecer en primer lugar al Colegio de Médicos por bueno, pues apoyar esta iniciativa de una reunión entre primaria y especializada. Agradecer a Asturpar, que fue realmente pues, quien nos invitó a la parte sobre todo de neumología para participar en la reunión, y también agradecer al Laboratorio GSK, que bueno, pues nos ayuda en la coordinación de esta reunión. Bueno, yo voy a hablar una parte que son las comorbilidades de la EPOC, ¿no? Realmente, pues a medida que fue pasando el tiempo, hemos ido conociendo algunas cosas de la EPOC y hemos ido haciendo algunos cambios, ¿no? Quizá el cambio, uno de los más importantes, fue considerar que no solamente el tabaco era el agente causal de la EPOC, ¿no? Sino que, bueno, pues ya en los últimos años se sabe que hay otras muchas causas de EPOC, entre las que sobre todo estaría la combustión de la biomasa, la exposición laboral o la exposición ambiental. También en los últimos años se da mucha importancia a las alteraciones del desarrollo pulmonar, de manera que algunos niños que parten ya de alteraciones pulmonares pues van a llegar a adultos con una función pulmonar mucho menor. Y bueno, lo que ya conocemos, que son las alteraciones del gen de la serpina, fundamentalmente el déficit de alfa-1 antitripsina. De manera que, bueno, esto son algunos cambios que experimentamos, ¿no? Y otros cambios importantes pues fue nuestra manera de actuar, ¿no? Durante mucho tiempo prestábamos mucha atención a lo que era la situación de estabilidad clínica y bueno, es verdad que teníamos pacientes ingresados con exacerbaciones graves, pero nos preocupábamos poco de lo que pasaba en atención primaria, ¿no? No le preguntábamos al paciente cuántas veces fue usted al médico desde que estuvo aquí, cuántas veces le dio el médico antibióticos o corticoides. Yo creo que ahora son preguntas fundamentales en nuestra práctica diaria, porque sabemos la importancia que tienen las exacerbaciones, sabemos que esas exacerbaciones significan inflamación y por lo tanto sabemos que muchas de las comorbilidades que tienen estos pacientes están relacionadas con esa inflamación. Y probablemente el tercer cambio pues haya sido esta importancia que damos a las comorbilidades, ¿no? Los pacientes cada vez tienen más cosas. Yo creo que esto es algo que comentamos muchas veces en las sesiones o incluso en los cafés. Antes, bueno, los pacientes eran, diríamos, casi que puros, ¿no? Un EPOC era un EPOC puro, una neumonía era una neumonía que solo tenía eso. Y sin embargo ahora los pacientes son mucho más complejos y en el caso de los EPOC son mucho más complejos porque tienen muchas comorbilidades. Y todo es debido a que realmente el agente causal, que en la mayor parte de los casos va a ser el tabaco, pues genera una inflamación a nivel local, que es a nivel pulmonar, pero también a nivel sistémico, dando lugar a una disfunción endotelial, pero también dando lugar a otras muchas alteraciones, de manera que esta inflamación pues genera una serie de comorbilidades que, bueno, de alguna manera yo voy a intentar resumir o acercar de la manera, bueno, pues un poco más rápida posible. En primer lugar están las comorbilidades cardiovasculares. No digo en primer lugar porque a veces son las que pueden comprometer más al paciente y a las que, bueno, pues quizá prestamos algo más de atención, ¿no? En primer lugar tenemos la hipertensión, ¿no? Es la comorbilidad más frecuente de los pacientes EPOC y puede tener implicaciones pronósticas, ¿no? Esta hipertensión arterial hace que haya una disfunción diastólica y esto hace que los pacientes pues tengan aumento de la disnea, de manera que a veces no sabemos muy bien si atribuir la disnea a una exacerbación o a un empeoramiento de la EPOC o atribuirla a esta comorbilidad, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible un buen control de la tensión arterial en los pacientes EPOC. Pero bueno, si queremos tener en cuenta sobre todo las comorbilidades que todavía nos van a causar más problemas, pues ahí tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos la cardiopatía isquémica y tenemos las arritmias, ¿no? Con respecto a la insuficiencia cardíaca o en general a las comorbilidades cardiológicas,
bueno, estáis viendo aquí una radiografía de tórax en la que vemos un paciente que tiene una gran hiperinsuflación pulmonar, ¿no? A veces cuando en la sesión de la mañana ponemos estas placas y describimos esta gran hiperinsuflación pulmonar, pues siempre decimos, vaya corazonín que tiene, ¿no? Un corazón muy pequeño. Esto realmente parece como que esta cantidad de aire que hay dentro de los pulmones de alguna manera está aplastando las cavidades cardíacas, ¿no? Y realmente es así, porque la hiperinsuflación pulmonar produce una reducción de ambas cavidades ventriculares, de manera que si las cavidades ventriculares están reducidas de tamaño, no se pueden rellenar bien, por lo tanto, altera la función diastólica. Y si no hay suficiente llenado, tampoco va a salir suficiente cantidad de sangre, de manera que reduce el volumen sistólico y reduce el gasto cardíaco, ¿no? De manera que, bueno, pues así de forma general, esta hiperinsuflación pulmonar reduciría el llenado de los ventrículos, el llenado de las venas pulmonares y reduciría de alguna manera el volumen de sangre intratorácica, ¿no? Así que una parte importante de la responsabilidad de las comorbilidades cardiológicas la tiene esta gran hiperinsuflación pulmonar que vemos en esta radiografía. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, esta es una revisión que está publicada en el año 2018, en el que estos autores revisan un poco la presencia de insuficiencia cardíaca en pacientes EPOC, ¿no? Entonces dicen que entre el 10 y el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen EPOC, y que probablemente serán más, ¿no? Porque realmente el EPOC es una enfermedad muy infradiagnosticada. Y al revés, ellos dicen que entre el 5,3 y una cuarta parte de los pacientes EPOC tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Y lo relacionan con que realmente pues, comparten una serie de factores de riesgo, como son, comparten una serie, comparten factores de riesgo como es el tabaco, la obesidad, la diabetes. Bueno, en estos casos tenemos que ayudarnos de los cardiólogos para hacer una ecografía cardíaca, para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque no sería solo por el parámetro, pero nos podríamos ayudar del marcador como el péptido natriurético. Y bueno, sobre todo llamar la atención de que muchos pacientes EPOC tienen insuficiencia cardíaca y si no lo buscamos, pues seguramente no lo vamos a encontrar. Y a veces cuando lo buscamos, pues es muy difícil atribuir la clínica del paciente a insuficiencia cardíaca o atribuirla a la propia agonización de EPOC. En segundo lugar está la cardiopatía isquémica, ¿no? Este es otro trabajo que está publicado en el año 2019, en el que estos autores lo que querían analizar es el riesgo de eventos cardiológicos mayores después de una exacerbación de EPOC, ¿no? Y entendían como eventos cardiológicos mayores el infarto agudo de miocardio, los ACVs o una muerte cardiovascular. Y estos autores lo que llegaron, el riesgo de estos eventos cardiovasculares aumentaba casi 4 veces después del inicio de una exacerbación aguda en relación con lo que tenían esos mismos pacientes antes de la exacerbación, ¿no? De manera que la cardiopatía isquémica pues la relacionan mucho con los episodios de exacerbación de EPOC, ¿no? Por eso, cuando planteamos el tratamiento de los pacientes EPOC, es verdad que tenemos que plantear el tratamiento de mantenimiento, pero es verdad que también tenemos que pensar en prevenir. Tenemos que pensar en prevenir exacerbaciones para evitar todo este mecanismo inflamatorio. Y este es otro trabajo del año 2020 en el que relaciona la EPOC con el infarto agudo de miocardio, ¿no? Y dice que la prevalencia de EPOC en pacientes que tienen un infarto es entre el 7 y el 28%. Y seguramente va a ser mucho más, porque estos pacientes que tienen un infarto, muchos van a estar diagnosticados de EPOC, pero muchos van a estar sin diagnosticar por esto mismo que decimos del infradiagnóstico, ¿no? Y la prevalencia de cardiopatía isquémica en el EPOC, por el contrario, pues sería entre el 16 y el 53%. Pero sobre todo llama la atención el aumento de mortalidad tras un infarto de miocardio en los pacientes EPOC, de manera que un paciente EPOC que tiene un infarto de miocardio tiene un riesgo muy superior de fallecer que un paciente que no tiene EPOC, ¿no? Y también estos autores pues llaman la atención sobre el periodo de la exacerbación, pero también los 3 meses siguientes, ¿no? De manera que un paciente que tiene una exacerbación, sobre todo exacerbación grave que le lleva a hospitalizarse, pues realmente hay que vigilarlo mucho en un periodo de 3 meses porque pueden surgir ahí eventos isquémicos que pueden comprometer la vida del paciente. Y en tercer lugar estarían las arritmias, ¿no? También es de todos conocido
cómo los pacientes con EPOC pues tienen con mucha frecuencia arritmias, ¿no? Y esto pues nosotros lo vemos de forma continua en los ingresos. El paciente ingresa por una exacerbación de EPOC y un día pasas o a las 24 horas del ingreso pasas y a lo mejor el día del ingreso están en sinusal y cuando pasas al día siguiente están en fibrilación auricular. Está claro, por tanto, que la posibilidad de que los pacientes EPOC desarrollen fibrilación auricular en este trabajo también que está publicado en el año 2019 pues fue 1,28 veces superior a los pacientes que no tenían EPOC, ¿no? De manera que con respecto a las comorbilidades cardiovasculares entonces nos quedaríamos con la hipertensión, con la insuficiencia cardíaca, con la cardiopatía isquémica y con la fibrilación auricular, ¿no? Estas arritmias son frecuentes en el paciente EPOC. Es más frecuente cuanto más grave es el paciente desde el punto de vista funcional. Es importante documentarlo y a veces no son ingresados, sino a veces son pacientes que estamos viendo en nuestras consultas, tanto las de atención primaria como las de especializada. Y simplemente auscultar a un paciente puede llevarnos a hacer un diagnóstico de fibrilación auricular y probablemente pues, te lo tendría que agradecer eternamente el paciente porque seguramente en el futuro le habrás evitado algunas complicaciones como puede ser un accidente cerebrovascular. Con respecto al tratamiento, pues no hay que alterar ningún tratamiento del paciente EPOC porque tenga o no tenga fibrilación auricular. Podríamos seguir utilizando lo mismo que utilizamos, broncodilatadores, esteroides, lo que nos haga falta. Y con respecto a lo que es las comorbilidades cardiovasculares, pues nos quedaría la enfermedad vascular periférica, ¿no? Yo creo que esto también lo conocemos todos. Muchos pacientes EPOC, cuando tú les dices es muy importante que camine, usted tiene que caminar porque está demostrado que es tan importante como los ventolinos que tiene es que usted pues, camine todos los días 1 hora y muchas veces te dicen sí, yo por mí caminaría y no estoy tan mal de la fatiga, pero no puedo caminar por las piernas, ¿no? De manera que esto es muy frecuente que los pacientes EPOC tengan enfermedad vascular periférica y se estima una prevalencia de enfermedad vascular periférica en el paciente EPOC del 8,8%, ¿no? Es una prevalencia muy elevada, teniendo en cuenta que en la población que no es EPOC, pues esta alteración vascular anda alrededor del 1,8%. Y esto les limita mucho, ¿no? Porque si el paciente no puede hacer ejercicio físico, se va a producir ese deterioro muscular que hace que todavía tenga pues, mayor sintomatología, sobre todo mayor disnea. En segundo lugar, tendríamos las comorbilidades pulmonares, ¿no? Realmente los pacientes EPOC tienen otras muchas cosas a nivel pulmonar. O bueno, a nivel respiratorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en primer lugar está la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que bueno, que ahora se llama AOS, ¿no? La que lo llamábamos antes AS, y ahora se llama pues apnea obstructiva del sueño, que es AOS, ¿no? Tanto la EPOC como la apnea del sueño son muy prevalentes en la población y por lo tanto no es tan difícil que coexistan. Realmente hay muchos pacientes EPOC que tienen apnea del sueño y al revés, hay muchos pacientes con apnea del sueño que tienen EPOC, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se estima una prevalencia de EPOC pues del 14% y una prevalencia de apnea del sueño entre el 9 y el 26%. Por lo tanto, no es tan infrecuente que coexistan. Y cuando estas dos enfermedades están juntas, el pronóstico es mucho peor que cuando están cada una de las enfermedades por separado. Ya se ha visto en algunos estudios que los pacientes EPOC que tienen apnea del sueño tienen más episodios de desaturación durante el sueño y tienen un mayor riesgo de tener hipoxemia e hipercapnia que los pacientes que tienen apnea del sueño pero que no tienen EPOC, ¿no? Y esto además pues, es más probable que desarrollen arritmias cardíacas y también es más probable que estos episodios de hipoxemia mantenida lleven al paciente hacia una hipertensión pulmonar. Por lo tanto, el que coexista la EPOC con la apnea del sueño supone un riesgo incrementado para el paciente. También es importante que lo detectemos, ¿no? En pacientes EPOC es importante también que hagamos una pequeña historia buscando la apnea obstructiva del sueño, porque el uso de ventiladores de presión positiva en pacientes EPOC con apnea del sueño pues demuestra que reduce las exacerbaciones, reduce las hospitalizaciones, que serían las exacerbaciones graves, y volvemos un poco al inicio, ¿no? Si el paciente no tiene exacerbaciones, pues va a tener menos inflamación y probablemente va a tener menos de todas estas comorbilidades que yo os estoy comentando.
Otra cuestión importante y que hay que abordar claramente es la relación de la EPOC con el carcinoma broncogénico, ¿no? Ya hay muchos estudios observacionales que dicen que los pacientes EPOC tienen más riesgo de carcinoma broncogénico. Es lógico, ¿no? Porque comparten algunas cosas comunes que no solo es el tabaco, ¿no? Sino que comparten pues una susceptibilidad genética. Los pacientes EPOC, no todas las personas que fuman son EPOC. Por lo tanto, tiene que haber una susceptibilidad genética. Y pasa lo mismo que el cáncer, ¿no? Todas las personas que fuman no tienen un carcinoma broncogénico, así que comparten estas dos enfermedades una susceptibilidad genética. También algunos cambios epigenéticos en la metilación del DNA. Comparten también que ambas producen una inflamación pulmonar crónica y también mecanismos anormales de reparación pulmonar. De manera que es verdad que bueno, se producen en el pulmón por estos diferentes agentes que ya comentamos, pues bronquitis, enfisema, pero realmente también todo esto va a desencadenar, va a llevar al cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco los factores de riesgo de carcinoma broncogénico en estos pacientes? Hombre, pues tenemos que tener cuidado o tenemos que quemar las naves más en algunos pacientes, ¿no? Los que son mayores de 55 años, los que fuman, tienen un consumo acumulado de más de 30 paquetes años, pacientes que tienen enfisema, ya hay muchos estudios que demuestran que el enfisema se asocia con un aumento del carcinoma broncogénico, cuando hay una limitación al flujo aéreo, que en este caso son EPOC, lo van a tener todos, los que están muy delgaditos, ¿no? Un índice de masa corporal por debajo de 25 también sería un factor de riesgo, y también aquellos que tienen una historia familiar, ¿no? Es muy importante cuando nos ponemos en la consulta de respiratorio, una consulta de un EPOC, pues preguntarle por antecedentes familiares y si sus padres o hermanos pues ya tuvieron un carcinoma broncogénico, pues hay que tenerlo en cuenta que estos pacientes puedan tener un riesgo más elevado. Como os decía, ya hay estudios que demuestran que el enfisema claramente se relaciona con el carcinoma broncogénico, ¿no? Aquí en este corte de TAC estáis viendo estas imágenes de este enfisema tan importante y que en algunas zonas pues ya se convierte en bullas, que sería pues un paciente de mayor riesgo para tener un carcinoma broncogénico, ¿no? Y aquí viene pues el interés que tenemos que abordar, sea como sea, en un futuro no muy lejano, que es el screening del carcinoma broncogénico, ¿no? Habría que hacer un TAC de baja dosis de radiación en adultos entre 50 y 80 años que hayan fumado al menos 20 paquetes años, que sean fumadores activos o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. Y bueno, se recomienda que habría que parar el screening si ya pasaron 15 años desde que el paciente dejó de fumar o si el paciente desarrolla un problema de salud que hace que no pueda ser intervenido quirúrgicamente y que por lo tanto no le vayas a poder ofrecer un tratamiento curativo. Pero bueno, el screening del carcinoma broncogénico está ahí. Desde luego el grupo de pacientes EPOC pues sería un grupo de riesgo altísimo para desarrollar carcinoma broncogénico, ¿no? Y el rendimiento de este screening de cáncer lo podríamos mejorar ajustando un poco por edad, por cantidad de tabaco, por índice de masa corporal, porque tengan enfisema o porque tengan una historia familiar de carcinoma broncogénico. Otra comorbilidad importante de los pacientes EPOC son las bronquiectasias, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo no les prestamos atención, pero sí que ahora sabemos que el EPOC moderado grave pues tiene una prevalencia y una incidencia anual muy elevada de bronquiectasias, de manera que más de la mitad de los pacientes con EPOC moderado grave van a tener bronquiectasias, ¿no? Y bueno, este es un editorial publicado en el año 2019 en Archivos de Bronconeumología, en el que estas autoras pues dicen que las bronquiectasias del EPOC y el asma pues es algo más que una casualidad, ¿no? No puede ser que sea pues que simplemente es casualmente que tienen las dos enfermedades estos pacientes, sino que tiene que haber mecanismos patogénicos de alguna manera similares. Y estas son una serie de estudios que analizan la presencia de bronquiectasias en el paciente EPOC y como veis, pues muchos de ellos estiman una prevalencia superior al 50% de bronquiectasias en el paciente EPOC, ¿no? Y bueno, pues estos autores en general en los estudios que se hacen pues consideran realmente que los EPOC moderados graves tienen con mucha frecuencia secreción respiratoria, es muy frecuente que tengan patógenos en carga bacteriana, patógenos en el esputo y todo esto pues conlleva la presencia de infección, inflamación, obstrucción y entramos en el círculo vicioso de Kohl que es similar al que ocurre en las bronquiectasias del paciente que no tiene EPOC.
Es verdad que tenemos un método muy bueno para diagnosticar las bronquiectasias, que es el TAC de alta resolución, y realmente diagnosticamos muchos pacientes con bronquiectasias que después no tienen traducción clínica. O sea que el que haya una prevalencia tan elevada no significa que esos pacientes tengan clínicamente unos síntomas relevantes. Pero bueno, si estamos delante de un paciente POC con bronquiectasias, debemos de pensar un poco en el tratamiento del paciente, y de alguna manera los corticoides inhalados igual deberíamos de evitarlos cuando hay una colonización bacteriana mantenida o cuando hay infecciones recurrentes del tracto respiratorio, y no deberíamos de tratar las bronquiectasias de una manera diferente a lo que trataríamos en el paciente que no tiene EPOC, ¿no? En el paciente con bronquiectasias que no tiene EPOC. Y si tuviéramos que buscar cuáles serían las características de un paciente EPOC que tiene bronquiectasias, pues es más frecuente en varones, que fumaron más, que expectoran más a diario, que se exacerban mucho, que tienen peor función pulmonar, que tienen marcadores inflamatorios, sobre todo la PCR siempre un poquito elevada, que están más frecuentemente colonizados por microorganismos potencialmente patógenos, que tienen con mayor frecuencia aislamiento de Pseudomonas aeruginosa y también que tienen mayor mortalidad, ¿no? Serían un poco las características de los pacientes EPOC que tienen bronquiectasias, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes, son todo cortes de TAC, en el que vemos pues algunas bronquiectasias, en este caso son bronquiectasias más bien centrales. Aquí son bronquiectasias más pequeñitas, periféricas, y aquí veríamos ya pues un grado muy elevado de bronquiectasias que serían bronquiectasias quísticas, ¿no? Bueno, una vez vistas las comorbilidades cardiopulmonares, que serían quizá pues las que, bueno, más directamente nos preocupan, pero a veces nos olvidamos de otras cosas que también pueden ser muy importantes para los pacientes, ¿no? Porque hay otras muchas comorbilidades que pueden empeorar su calidad de vida. Bueno, aquí en este esquema vemos una serie de ellas, pero para intentar ajustar un poco y ver la importancia, yo voy a presentaros este caso clínico, que seguro que cuando yo os lo presento os vais a dar cuenta que tenéis muchos pacientes de este tipo en vuestras consultas, ¿no? Esto es un paciente de 62 años, es un EPOC grave, es un EPOC Gol 4, tal como dijo Manu, ¿no? Es un grupo de riesgo porque tuvo 3 ingresos en el año previo. Esto es un poco, pues más o menos lo que había presentado Manu, ¿no? Y aquí en la derecha vemos que este paciente tuvo 3 ingresos, así que ya lo encuadraríamos en el grupo E. Ha recibido muchos ciclos de tratamiento con broncodilatadores, con antibióticos y también con corticoides. Cada vez que viene a urgencias se le ponen corticoides sistémicos intravenosos, después marcha para casa con un ciclo de corticoides y así sucesivamente, de manera que este paciente recibe corticoides de forma repetida. Y ahora viene a ingresar, viene a urgencias, porque tiene disnea de reposo, pero sobre todo lo que le invalida totalmente a este enfermo es que tiene un intenso dolor a nivel dorsal, no se puede mover, al respirar también le duele muchísimo, y realmente cuando hacemos una radiografía, pues vemos que este paciente tiene una fractura vertebral, ¿no? Tiene un acuñamiento vertebral, está por la parte de delante de la vértebra pues totalmente aplastada, y esto genera un dolor muy intenso, ¿no? Tenemos que recordar que la osteoporosis es una comorbilidad frecuente, a menudo infradiagnosticada y que se asocia con una peor calidad de vida y peor pronóstico del paciente. Y bueno, pongo este caso, que es un caso ficticio, porque bueno, yo ya me pasó alguna vez, ¿no? Que te arrepientes un poco de no haber prestado atención a esto antes de que el paciente desarrolle una fractura vertebral que ahora pues ya sí que va a ser complicado recuperarlo, ¿no? También la osteoporosis es más frecuente en pacientes enfisematosos y los que están más delgaditos, y aunque queremos atribuirlo siempre a los corticoides, ya hay estudios que dicen que el paciente EPOC, independientemente de otras cosas como de la edad o del uso de corticoides o de las exacerbaciones, pues tiene una densidad baja de mineral en el hueso, ¿no? Y es más frecuente también que tenga fracturas a nivel de la columna. Y volvemos a lo mismo, ¿no? En este esquema se ve que esta inflamación sistémica pues también afecta a nivel del hueso, provocando esta osteoporosis. Por lo tanto, siempre tenemos que ser un poco cuidadosos e intentar adelantarnos un poco. Y si tenemos ya algunos datos de osteoporosis, pues tendríamos que poner tratamiento.
Hay estudios que intentan relacionar también la osteoporosis con los corticoides inhalados, pero realmente, bueno, son estudios que tienen poca consistencia. Pero bueno, lo que sí está claro es que, aparte de que los EPOC por sí solos puedan tener una menor densidad mineral del hueso, realmente el uso de corticoides de forma prolongada incrementaría mucho esta posibilidad de que el paciente tenga esta comorbilidad. Insisto que deberíamos de adelantarnos, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo, cuando ya vas siendo mayor, pues te vas dando cuenta que algunos pacientes sí que podríamos haber evitado esta peor calidad de vida que les viene de ahora en adelante. Otra comorbilidad frecuente, ya no solo para el EPOC, sino para todo el aparato respiratorio, es el reflujo gastroesofágico, ¿no? A veces no le prestamos demasiada atención y realmente es un factor de riesgo independiente para que el paciente tenga exacerbaciones. Están indicados los inhibidores de la bomba de protones y aunque claramente se han relacionado el uso de estos inhibidores de la bomba de protones con disminución de exacerbaciones, realmente no está claro su papel preventivo, ¿no? De manera que sí que los utilizamos y está claro que pueden disminuir exacerbaciones, pero en ninguna guía pone que los tengamos que utilizar como papel preventivo en las exacerbaciones. Otra comorbilidad también relacionada con esta inflamación sería la diabetes y el síndrome metabólico, ¿no? Hay estudios que relacionan pues, la diabetes y el síndrome metabólico con los pacientes EPOC, sobre todo con los que tienen exacerbaciones. Bueno, hay estudios que dicen que la resistencia a la insulina se asocia con un aumento del riesgo de EPOC en mujeres, pero no en hombres. Se estima un riesgo del 30% de tener síndrome metabólico en estos pacientes y bueno, pues la diabetes y el resto de alteraciones habría que tratarlas igual que si el paciente no tuviera EPOC. Otras comorbilidades, y bueno, ya Manu aludió un poco en alguna de las diapositivas, son la ansiedad y la depresión, ¿no? A veces no lo indagamos bastante, vamos súper apurados en las consultas y prestamos poca atención a que el paciente, aunque bueno, eres consciente, ¿no? Cuando estás en la consulta de esos pacientes que ves con ese hábito depresivo, ¿no? Pero probablemente hay otros que no lo manifiestan tanto y que si tú no les preguntas, pues va a ser difícil que ellos aludan a esta comorbilidad. Se asocia con peor pronóstico, es más frecuente en personas más jóvenes y más frecuente en mujeres, es más frecuente cuando peor es la función pulmonar y realmente tiene mucho impacto en la rehabilitación, porque un paciente que está deprimido pues no quiere salir de casa, no camina, no hace ejercicio físico y se le limita mucho la posibilidad de que tenga esta terapia no farmacológica a la que aludía Manu, ¿no? También es frecuente que los pacientes EPOC tengan otras enfermedades psiquiátricas o al revés, ¿no? Nosotros por las mañanas en la sesión, pues bueno, vemos que hay muchísimos pacientes EPOC esquizofrénicos, por ejemplo, ¿no? Probablemente esto va incluido con el hábito, va relacionado con el hábito tabáquico, ¿no? A lo mejor son personas que tienen un hábito tabáquico muy pronunciado, pero bueno, sí que hay relación entre EPOC y otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y también hay algún estudio que habla de un riesgo superior de suicidio en pacientes EPOC en comparación con pacientes que no son EPOC, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también son comorbilidades a las que seguramente pues deberemos de prestar atención. También tenemos el deterioro cognitivo, ¿no? Que bueno, que parece que es frecuente en pacientes EPOC. Y esto puede llevar a una incompetencia para usar los inhaladores, de manera que a veces cuando quieres ponerte a explicar a un paciente cómo tiene que usar los inhaladores, ahí te das cuenta de que ese paciente tiene un deterioro cognitivo, ¿no? Por lo tanto, esta es otra comorbilidad que también vamos a tener que tener en cuenta porque se asocia, ¿no? Con un peor estado de salud del paciente. Y a veces, pues, bueno, es importante hacer algunos test neuropsicológicos que te puedan ayudar a hacer estos diagnósticos. Estamos acabando ya. En los últimos años también se empieza a dar importancia a la periodontitis como una comorbilidad frecuente en el paciente EPOC. Incluso no se habla tanto de una comorbilidad, sino como un nexo común fisiopatológico, ¿no? De manera que habría una alteración neutrofílica que de alguna manera conduciría por una parte al EPOC, pero también conduciría a una alteración a nivel periodontal, ¿no? Además parece que el riesgo de tener periodontitis aumenta con el número de visitas a urgencias. Por lo tanto, bueno, esto sí que, bueno, seguramente no vamos a tener tiempo a mirar todo esto a todos los pacientes, pero bueno, sí que tenemos que tener en cuenta que es frecuente en los pacientes EPOC, que si está bien la salud dental
pues puede haber un menor número de exacerbaciones y que nosotros esto pues también vamos a tener que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos también la debilidad muscular. También Manu aludió a que estos pacientes pues entran en un círculo vicioso, de manera que hacen poco ejercicio y tienen una gran debilidad muscular. Hay muchos estudios ahora ya que estudian la debilidad muscular del cuádriceps de los pacientes EPOC, pero esto también se traduce en debilidad muscular del diafragma, ¿no? Por lo tanto, da lugar a que esta alteración haga que tengan menos tolerancia al ejercicio, que tengan peor calidad de vida y que estos pacientes pues tengan también que utilizar más recursos sanitarios, ¿no? Y esto todavía empeora pues con los corticoides, con la presencia de hipoxemia, de hipercapnia, de desnutrición, así que estas alteraciones musculares, pues también en los últimos años se les ha dado mucha importancia, ¿no? Y ya para acabar, pues la anemia y la poliglobulia. Estamos más familiarizados con la poliglobulia, ¿no? Somos conscientes de que los pacientes que tienen hipoxemia pues tienen un aumento del número de hematíes, pero con la anemia quizá estamos un poco menos concienciados y la prevalencia de anemia en los pacientes EPOC pues es alta, según las series entre 7,5 y 34%. Suelen ser pacientes que tienen más edad, que tienen más comorbilidades, están más disneicos, con peor calidad de vida, tienen una función pulmonar peor, menos capacidad de hacer esfuerzo, lógicamente, más exacerbaciones y mayor mortalidad. Y las causas de que estos pacientes tengan anemia pues también son muy variadas, pero desde luego la inflamación crónica está ahí, de manera que causa inflamatoria y a través de esta causa inflamatoria pues también alteraciones en el metabolismo del hierro. Pero bueno, aunque se ha descrito como una comorbilidad importante, pues no hay definidas en las guías unos valores que te digan pues debajo de este valor hay que hacer algunos estudios. Pero bueno, sí que es verdad que cuando hacemos una analítica general, pues si estos pacientes tienen una anemia considerable, pues habría que investigar si hay una causa que podamos mejorar, ¿no? Y por último, pues ya tendríamos la policitemia, ¿no? Esto ya es más conocido. Los hematólogos, cuando ven una poliglobulia, nos piden una consulta para descartar patología respiratoria, porque es una comorbilidad frecuente del paciente EPOC, ¿no? Aparte, a veces no es solo el EPOC, también puede haber en la apnea del sueño o en otras patologías. Se considera más o menos valores en hombres por encima de 17 gramos de hemoglobina y en mujeres por encima de 15. Realmente, bueno, es una prevalencia elevada, ¿no? En la corte de COPD-GYN, el 9,2% de los hombres y el 3,5% de las mujeres tienen policitemia. Y bueno, esta prevalencia disminuyó mucho con la utilización de oxigenoterapia a largo plazo, ¿no? Realmente antes no poníamos oxígeno a tantos pacientes y ahora pues hay un incremento de criterios y ponemos oxígeno seguramente a más pacientes, de manera que esto hizo que disminuyera la prevalencia, pero así todo se describe un 8,4% de policitemia en los pacientes EPOC que están recibiendo oxigenoterapia. Así que, ya para acabar, decir que la EPOC coexiste con otras enfermedades que pueden tener un impacto significativo en el curso de la enfermedad, que las comorbilidades nos pueden llevar a inducir a cambios en el tratamiento y deben de tratarse según las guías propias de la enfermedad. No hay por qué tratar de forma diferente a un EPOC de un paciente que no es EPOC, ¿no? Las comorbilidades cardiovasculares serían hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y las arritmias. La fibrilación auricular se asocia con mucha frecuencia a la EPOC, más cuando hay exacerbaciones y, como decía antes, pues es muy importante su diagnóstico porque puedes evitarle al paciente otras complicaciones. Tenemos que tener también en la cabeza el cáncer de pulmón, sobre todo en los pacientes enfisematosos, porque cuanto antes lo diagnostiquemos, el pronóstico va a ser mejor. La osteoporosis, como os mencionaba antes, ¿no? Porque una vez que ya está desarrollada una fractura vertebral, pues realmente el pronóstico del paciente y desde luego su calidad de vida va a empeorar de forma importante. El reflujo siempre está ahí, siempre hay que preguntarles a los pacientes por el reflujo. Nunca espontáneamente te cuentan los pacientes que tengan reflujo. La depresión y la ansiedad son muy frecuentes y bueno, deberían de recibir también el tratamiento adecuado y realmente cuando hay muchas comorbilidades pues tendríamos un poco que simplificar el tratamiento para facilitarles a los pacientes la adherencia al mismo. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues creo que después de Marta voy yo, me parece. Así que voy a compartir pantalla ahora.
Javier, ¿me permites un inciso, un minuto? Sí, perdón. Perdona tú. Es que me comentaba Nacho, cuando termine tú la intervención de Javier, que es la última, para hacer el turno de preguntas y respuestas, hay una pestaña en la parte inferior de la pantalla que dice precisamente eso, preguntas y respuestas. Las preguntas solamente las pueden ver los ponentes y puede hacerlas cualquier persona que esté participando en el Zoom. Y yo os recomendaría que la dirigierais al ponente al que queréis que os responda a la duda que se plantee. Lo dejamos para el final y lo hacemos de esta manera. ¿Está? Nada más, Javier, discúlpame. No te preocupes. Venga, vamos a compartir la pantalla ahora, entonces. A ver. Vale. ¿Me estáis viendo ahora? ¿La presentación? Sí. Vale. Sí, Javier, sí, yo la veo, vale, sí. Vale, perfecto. Entonces arranco, ¿vale? Entonces, bueno, en estos minutos que me corresponden, pues yo creo que voy a hacer un repaso así un poco general de la espirometría, pero especialmente voy a dedicarme un poco a la interpretación, ¿no? Voy a hacer algunos trazos gruesos, ¿no? Dar las gracias, por supuesto, como ha dicho Marta, no voy a repetirme porque tanto los que organizáis como los que estáis, pues dedicar vuestro tiempo y vuestro esfuerzo y un cachito de este jueves para escucharnos aquí, pues me parece que es de agradecer, ¿no? La espirometría, sabéis que con la pandemia, pues al menos en los centros de salud, ha disminuido mucho la reacción de la técnica y yo creo que ya es hora de darle una vuelta nuevamente y reiniciar otra vez todo el proceso, ¿no? Nuestro objetivo cuando hacemos una espirometría es conseguir curvas como esta, ¿no? De forma que tenemos que poner el ojo básicamente en conseguir curvas que sean válidas, aceptables y de una calidad adecuada. Si no, todo lo que hagamos con la espirometría no servirá para nada. Y como bien sabemos, todo lo que hemos comentado, todo lo que se ha comentado hoy, el diagnóstico del paciente, el pronóstico del paciente, la catalogación del paciente, depende de tener una espirometría realizada de forma correcta. Bueno, pues entonces vamos a dar una especie de paseo ahora en esta tarde, en estos minutos, por la espirometría. Y vamos a tocar algunos aspectos que son fundamentales. La primera es el tema de la preparación previa, ¿no? Pues para la preparación previa del paciente, si vamos a hacer una técnica en la que vamos a medir función pulmonar, tenemos que evitar que aquellas cuestiones que puedan afectar la dinámica pulmonar, pues estén afectando la medición. En las guías clínicas, en todas las guías clínicas, se habla de factores como estos son los factores que comenta la ARS, y de todos estos, quizás el más importante es evitar el tabaco. Evitar el tabaco una hora antes de la prueba por el efecto broncoconstrictor directo que tiene la espirometría. No nos podemos olvidar tampoco cuando hacemos la espirometría, en el caso de que el paciente tome broncodilatadores y queramos hacer una prueba broncodilatadora, pues habría que suspender los broncodilatadores o al menos algunos broncodilatadores un tiempo antes de la reacción de la prueba. Esos son los estándares que marca la ARS concretamente, la ARS-ATS, pero básicamente al paciente lo que se le puede decir de forma así mucho más razonable es que deje de tomar el inhalador el día anterior, ¿no? Si vamos a hacer pruebas broncodilatadoras, si no vamos a hacer pruebas broncodilatadoras o test broncodilatadores, el paciente debe de seguir tomando su medicación, ¿no? Sin ningún problema. Algún toquecito en relación a la técnica de realización, alguna cuestión que me parece que es importante, ¿no? La maniobra, cuando no hacemos el bucle completo, cuando no hacemos el asa expiratorio e inspiratorio, en primaria básicamente hacemos el asa expiratoria, pues consta de estas tres partes, ¿no? La primera, es obvia, ¿no? Debemos de pedir al paciente que inspire de forma máxima, y esto parece obvio, pero claro, si el paciente no hace una inspiración máxima, lo que vamos a medir es solamente el volumen de aire que metió en su pulmón. Por lo tanto, nos va a dar una cantidad, un volumen más pequeño que el que realmente tiene el pulmón. Y eso nos lleva a errores en la interpretación, ¿no? La espirometría forzada, tal como lo hacemos, exige que el paciente expire todo lo fuerte, todo lo rápido que pueda. Veremos que esos son criterios que se pueden ver en la espirometría y que son criterios de calidad de la espirometría. Y, desde luego, debemos de asegurarnos que el paciente expulsa el aire, todo el que tiene dentro, hasta la finalización de la prueba.
de forma que podamos medir realmente toda la cantidad de aire que entró en el pulmón del paciente. Por lo tanto, las instrucciones del paciente van muy vinculadas a la forma de la curva y a lo que queremos realmente conseguir desde el punto de vista de los criterios de calidad de la curva. La primera cuestión es que el paciente sople lo más rápido que pueda, porque eso va a hacer que la curva se inicie bien, que el paciente sople lo más fuerte que pueda, porque eso consigue un pico de esfuerzo y el conseguir el pico de esfuerzo asegura que la técnica es correcta desde el punto de vista del esfuerzo del paciente y durante todo el tiempo que pueda, porque eso nos asegura que el paciente va a expulsar todo el aire que tiene dentro y vamos a poder medir todo el volumen pulmonar medible con la espirometría. Y estos tres aspectos son los que el técnico, cuando hace la espirometría, debe de tener muy en cuenta. Asegurarnos que cuando se hace la espirometría estamos mirando, estamos viendo en tiempo real la curva flujo-volumen, porque es la curva que detecta los errores de la espirometría. No así la curva volumen-tiempo, donde la capacidad para detectar errores es muy pequeña, ¿no? Y como debemos hacer espirometrías que sean correctas, la normativa nos dice que al menos hay que hacer 3 maniobras, con un máximo aproximadamente de 8 porque el paciente se puede agotar. Y 3 maniobras para poder asegurarse de que las mediciones que hacemos son las correctas. ¿Algún pequeño apunte en relación a las variables y los patrones? Bueno, esto realmente casi lo sabemos todos, pero a veces cuando nos presentan una espirometría como esta que tenemos aquí en pantalla y vemos que ahí abajo hay 8 variables y cada variable tiene un valor, pues a veces esto hay personas que les angustia un poquito, ¿no? Bueno, de todas esas variables que tenemos ahí en la práctica clínica diaria, real, utilizamos básicamente esas 3, ¿no? Utilizamos la capacidad vital forzada, el VENS y el índice, ¿no? Hay que tener en cuenta el significado de cada uno de ellos porque en la cabeza nos va muy bien tener estas variables desde el punto de vista conceptual, ¿no? La capacidad vital forzada, que tiene una definición, podemos considerarlo si hacemos una abstracción de la capacidad pulmonar total y hacemos una abstracción del volumen residual, podemos decir que es el volumen que tiene un pulmón, ¿vale? De forma que estamos midiendo el volumen medible, ¿vale? Medible con la espirometría. Hay una parte de volumen que no lo podemos medir. Nuestra cabeza es cuánto aire entra en el pulmón que yo puedo medir, ¿vale? Por lo tanto, es volumen pulmonar. Si tengo mucho volumen, pues fantástico. Y si tengo poco volumen, pues tendré algún problema. El índice, básicamente, es la velocidad, el flujo de aire que sale en un tiempo determinado. De forma que si sale mucho flujo, tendré una buena vía aérea, y si sale poco flujo, tendré una vía aérea un poco más pequeña, siendo muy simplistas, ¿vale? Y el índice, el famoso índice o relación entre el VENS y la capacidad vital, básicamente representa el porcentaje que ese paciente es capaz de sacar de su pulmón, de todo el volumen que tiene, en un segundo. Y eso, ya desde los tiempos de Tífeno, pues lo utilizamos como instrumento para medir. Si sale mucha cantidad de aire, mucho porcentaje en un segundo, es que el tema va bien. Y si sale poco porcentaje en un segundo, es que algo está obstruyendo por ahí. Lo que nos hace nos hace construir, o ha hecho construir a lo largo de todos los años, pues intentar entender la espirometría, que es algo realmente complejo, entenderlo de forma sencilla, construyendo los patrones. Patrones no es una forma más que de entender algo complejo y reducirlo a algo sencillo. Y así tenemos los patrones clásicos y habituales, que son los patrones obstructivos y los patrones no obstructivos. Los patrones obstructivos se caracterizan básicamente por esto que tenemos aquí. Aconsejamos leer la espirometría siempre en este orden. Vamos a ver que no es lo primero que hay que ver en la espirometría, pero en este orden. Primero miraremos la relación. ¿Por qué? Porque si tengo una obstrucción, como aparece en el lavabo ese que tenemos ahí, en el primer segundo este paciente sacará menos volumen del que le corresponde. Por lo tanto, el índice estará disminuido. Aconsejamos evaluar en segundo lugar la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque mide volumen. Si yo tengo una obstrucción pura y no tengo nada más asociado, el volumen, como aparece en el lavabo, debería de ser normal. Y por último, ver el flujo, ver el VENS. Si tengo una obstrucción, el VENS estará disminuido. Vale, ¿qué ocurre si tengo un patrón restrictivo? Bueno,
Podemos aquí discutir luego, si queréis, patrones obstructivos y patrones no obstructivos. A mí me gusta más, desde el punto de vista didáctico, utilizar la forma clásica de patrón obstructivo, restrictivo y mixto, ¿no? ¿Qué pasa con el patrón restrictivo? Pues representado con globos, como lo que tenemos ahí, ¿no? Si yo tengo una restricción, la restricción se refiere a restricción de volumen. Si tengo una restricción de volumen, tendré, en vez de un globo grande, tendré un globo pequeño. ¿Qué pasa con el globo pequeño? Que tiene la pared del globo está mucho menos hinchada. Por lo tanto, la capacidad elástica de la pared es mucho menor. Cuando yo abro el globo y sale el aire, saldrá el aire a menor velocidad por ahí, ¿no? Saldrá menos aire y saldrá a menor velocidad. Y el aire, cuando sale y sale a menor velocidad, lo hace de forma proporcional. ¿Qué pasa entonces con el índice? Pues que el índice permanece normal, ¿vale? Porque sale la misma cantidad del porcentaje de aire que debía de salir. Como sale más pequeño, de un volumen más pequeño, luego permanece normal, ¿no? ¿Qué pasa con la capacidad vital forzada? Pues si estamos hablando de restricción y estamos hablando de volumen pequeño, pues será pequeña, por lo tanto tendremos una capacidad vital forzada disminuida. Y en estos pacientes también vamos a encontrarnos con que tienen un Benz disminuido porque básicamente sacan menos aire, sacan un volumen de aire más pequeño, por lo tanto disminuirá. Y ya hemos dicho que la cantidad de aire que sale en un segundo o la disminución de la cantidad de aire que sale en un segundo es proporcional a la disminución de volumen, ¿vale? ¿Y qué pasa con los patrones mixtos? Pues pasa, básicamente es una mezcla de los dos patrones, ¿no? Si tenemos un patrón mixto, tenemos obstrucción y tenemos restricción, ¿no? Le pondríamos una obstrucción a ese globito, ¿no? Si tengo una obstrucción, básicamente tendré un índice bajo. Si tiene un volumen bajo, tendré una capacidad vital forzada baja. Y si tiene una obstrucción, además, tendremos un Benz bajo. Por lo tanto, la interpretación de los patrones se hace sencilla si pensamos en globos, si pensamos en lavabos y pensamos conceptualmente en nuestra cabeza esos tres aspectos que he comentado hace un momento, ¿no? Bien, esto es muy importante porque es muy importante tener en la cabeza los globos y los lavabos. Pero para nosotros los clínicos es muy importante también ver las curvas. Y tenemos que tener en nuestra cabeza, tenemos que tener en nuestra retina las formas de las curvas. Nos ayuda, por una parte, a entender por qué la curva es así y nos ayuda, por otra parte, a visualizar los errores. ¿Qué pasará en las curvas volumen-tiempo en un paciente que tenga una espirometría normal? Pues una espirometría normal, ya lo dijo Tifenot hace muchos años. En el primer segundo, esos pacientes sacan más del 70% del aire que tienen de todo el aire que tienen. Por lo tanto, la curva en el primer segundo ascenderá de forma muy rápida y irá echando aire lentamente hasta que deje de echarlo. Con lo cual, la curva tiene una forma de ascenso rápido y va alcanzando más o menos una planicie. ¿Qué pasa en un paciente que tenga un cuadro restrictivo? Pues básicamente tiene menos volumen. Luego la capacidad vital del paciente será más baja, pero en el primer segundo es capaz de echar el mismo porcentaje de todo el volumen que tiene. Por lo tanto, la curva tendrá un ascenso rápido también, lo que pasa es que será una curva que será más baja porque tiene menos volumen. ¿Qué pasa en un paciente que tiene una obstrucción? Pues también nos lo dijo Tifenot. Si tiene una obstrucción, en el primer segundo sacará un porcentaje de aire mucho más pequeño que el que le corresponde de todo el volumen que tiene. Por lo tanto, en el primer segundo sacará poco aire y el paciente seguirá echando aire hasta que elimine todo el aire que tiene. Nos da esa morfología típica de las curvas obstructivas, que son curvas ascendentes. ¿Y qué ocurre en los pacientes en los que coexiste la obstrucción y la restricción, bien sea funcional o bien sea estructural? Pues en esos pacientes, como tienen obstrucción, tendrán curvas ascendentes y como tienen restricción tendrán curvas más bajas, manejarán volúmenes más bajos. De forma que con esto, viendo la curva, ya podemos saber o interpretar qué tipo de alteración tiene nuestro paciente. ¿Qué ocurre con las curvas flujo-volumen, que son las que hemos dicho que son curvas fundamentales a la hora de evaluar la calidad de la espirometría? Pues estas curvas, que son curvas flujo-volumen, la curva normal es una curva como la que vemos aquí, es una curva con ascenso rápido, alcanza un pico que estará muy cerca del eje del flujo, estos son milisegundos prácticamente, y el paciente, una vez que alcance el esfuerzo máximo, seguirá echando su aire hasta que lo vacía de forma completa. Lo vacía de forma completa y estas curvas se caracterizan por esta finalización que veis que se va acercando lentamente, llamamos finalización tangencial o finalización asintótica, ¿no?
Lo vamos a comentar ahora dentro de un momento con los criterios de aceptabilidad. ¿Qué pasaría en un paciente que tiene una restricción? Pues la restricción es un problema de volumen. Por lo tanto, en el eje del volumen, la curva no caería donde debería de caer, sino caería antes. Sin embargo, es una curva que va a bajar también de forma más o menos recta, sin concavidad, porque el paciente no tiene problemas de obstrucción, ¿vale? Alcanzaría, eso sí, un pico flujo un poco más bajo de lo habitual. ¿Qué pasaría si vemos una curva flujo-volumen con obstrucción? Las curvas obstructivas se caracterizan, por una parte, porque tienen un pico flujo un poco más bajo, pero lo fundamental, lo que las hace diferenciadas de todo lo demás, es que la rama descendente se vuelve en una rama cóncava. Eso tiene que ver con los mesoflujos intermedios que van a estar afectados, ¿no? De forma que tendremos una concavidad de la curva y si el paciente no tiene restricción asociada, sacará el volumen que le corresponda. Tardará más tiempo en sacarlo, pero acabará sacando el volumen que le corresponda. ¿Cómo veríamos una curva con un patrón mixto donde coexiste obstrucción y restricción? Pues una mezcla de las dos. Veríamos curvas con pico flujo bajo, veríamos curvas con menos volumen y veríamos curvas con concavidad. Cuanto más cóncava es la curva, tanto en esta como en esta, eso denotaría mayor obstrucción, ¿vale? Bien, todo esto que hemos visto y las curvas tenemos que tenerlas en nuestra retina. ¿Por qué? Pues porque al analizar una espirometría debemos de valorar si lo que estamos analizando es correcto o no, si tiene criterios de calidad o no. Y para eso volvemos a la misma curva que hemos puesto al principio. El paciente hemos dicho que tendría que iniciar la expiración de forma muy rápida, obtener máximo esfuerzo y conseguir que el paciente vacíe todo su aire. Si conseguimos estas tres cuestiones, es fácil que consigamos una curva espirométrica de calidad. Cada uno de ellos tiene un criterio que son los que vamos a repasar ahora de forma muy rápida. Vale. El inicio de la expiración es un criterio importante. Lo vemos aquí. El inicio de la expiración, el criterio, se llama volumen extrapolado. ¿Qué significa el volumen extrapolado? Es la cantidad que el paciente saca antes de que el espirómetro empiece a contar el tiempo cero, ¿vale? Tiene una explicación que no nos da hoy para darle una vuelta, pero básicamente quiero que lo veáis. Uno, en vuestro espirómetro vendrá referenciado como Vxt o ext, ¿vale? El volumen extrapolado, las últimas normativas hablan de 100 mililitros como el límite o por debajo del 5% de la capacidad vital forzada. Las normativas anteriores estábamos en 150 mililitros. Bien, por tanto, es un criterio que vais a ver en los valores, pero antes de ver los valores ya lo estáis viendo en la curva. Fijaros en esta curva, cómo el pico flujo se desplaza un poco hacia la derecha, la curva se desplaza hacia la derecha, incluso en la curva volumen-tiempo, que aquí la tenéis tumbada, ¿vale? Empezaría aquí, esto sería el tiempo cero, esto sería el volumen, la tenéis tumbada. Fijaos cómo esta curva no empieza en el cero, sino que empieza aquí arriba. El cero empieza aquí arriba. Esta parte que veis aquí arriba, esto es volumen. Por lo tanto, este paciente ha perdido este volumen antes de que el espirómetro haya contado todas las variables. ¿Cuánto es este volumen que ha perdido? Pues os lo dice aquí, en este caso son 120 mililitros, ¿vale? Aquí tenemos otra forma de ver el volumen extrapolado. Aquí tenemos una curva que, bueno, tiene algún otro problema, pero entre ellos, veis aquí, tiene una especie de melladura en la parte central, la curva se desplaza un poco hacia la derecha, tampoco tiene un pico flujo para tirar voladores, y veis la curva como se desplaza aquí un poquitín hacia la derecha. El volumen extrapolado en este paciente son 150 mililitros, está un poco por encima. ¿Por qué tiene importancia el volumen extrapolado? Porque es un volumen que el espirómetro realmente va a desechar. Por lo tanto, afecta a algunas mediciones de la espirometría, entre ellas el VENS. Tener en cuenta que estamos construyendo algunas variables, entre ellos el índice, con el VENS y la capacidad vital forzada. Si no tenemos los valores medidos, nos va a falsear la prueba. Por lo tanto, primero, inicio, el paciente tiene que sacar el aire de forma lo más rápido posible para conseguir un vaciado muy rápido, muy intenso y hacer que el volumen extrapolado sea lo más bajo posible. En segundo lugar, la morfología. La morfología se refiere a la parte de la curva que corresponde al pico de la curva y a la parte descendente. De forma que aquí pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar algunas cosas como esta, que no consigamos este pico, ¿vale? Sino que la espirometría, en vez de subir, queda achatada ahí, básicamente
Si pasa esto, básicamente el paciente no ha conseguido un esfuerzo adecuado. Y si no ha conseguido un esfuerzo adecuado, la espirometría no es valorable. Puede ocurrir en otras ocasiones que el paciente consiga no un esfuerzo, sino, como en esta que tenemos aquí, que el paciente ha hecho 2 o 3 o 4 o 20 esfuerzos. Son todos ellos esfuerzos submáximos. Nadie puede realizar nadie puede realizar muchos esfuerzos seguidos máximos. Podrás conseguir un esfuerzo máximo, pero no varios. Significa que la espirometría tampoco es correcta. O bien que el paciente le pase, como en este caso, que tiene un pico, lo veis aquí abajo, ¿vale? Y este pico corresponde, como veis ahí, en el primer segundo. Por lo tanto, tiene un artefacto que coincide con un acceso de tos, que es lo más frecuente, de forma que el espirómetro lo que está midiendo aquí es el pico del acceso de tos y no realmente el del. Por lo tanto, nos va a decir que tiene un Benz, que es este, cuando realmente su Benz es un poco más bajo. Estas alteraciones morfológicas obligan también a realizar otra curva espirométrica. Y por último, tenemos que asegurarnos que todo el volumen pulmonar sale del pulmón. Los criterios de finalización de la maniobra cambiaron en la última normativa de la RS-ATS del 2021. Hasta el criterio tiempo, que se nos daban las normativas anteriores, que el paciente debe soplar al menos 6 segundos, ese criterio ha desaparecido. Ahora se considera que el paciente debe de soplar todo el tiempo que pueda con un máximo de 15 segundos. ¿Por qué 15 segundos? Porque si un paciente llega a 15 segundos, por una parte, realmente le está costando mucho sacar el aire y no hay mucha diferencia en los valores cuando sobrepasas esa cantidad de segundos. Por lo tanto, si el paciente saca aire y llega a los 15 segundos, podemos parar la maniobra. El segundo criterio, que es un criterio de terminación de la maniobra, es que el paciente consiga una meseta mucho antes del tiempo que le corresponde. Si un paciente consigue una meseta, y una meseta es lo que veis ahí, ¿vale? Tenéis en esta curva, veis que durante aproximadamente un segundo no cambia para nada la espirometría. Por lo tanto, aunque sople una hora, la capacidad vital forzada será la misma. ¿Esto en quién ocurre? ¿Quién consigue una meseta rápida? Pues los pacientes jóvenes, los pacientes que tienen restricciones, enseguida echan el aire, ¿no? Y el criterio más importante que tenemos que tener en mente siempre es el criterio de finalización asintótico. Siempre sea el tiempo que use el paciente para echar el aire. Si la curva acaba asintótica o la curva acaba tangencial, nos estamos asegurando que el paciente ha echado todo el aire que tiene dentro. Esto corresponde a un criterio de mililitros segundo, que no nos hace falta saber. Sencillamente tenemos que saber que la curva ha de acabar de forma asintótica. Aquí tenemos un paciente, por ejemplo, en este paciente vemos en esta curva volumen-tiempo aquí abajo, vemos cómo el paciente va sacando el aire y tarda muchísimo tiempo en sacar el aire. Ves que es una curva ya de mano, la vemos que es una curva ascendente, por lo tanto será un paciente obstructivo. Y si tarda 15 segundos, seguramente tiene una obstrucción muy importante, como se ve en la curva flujo-volumen, la de arriba, ¿no? Vemos como la concavidad de la curva es una concavidad muy intensa. Por lo tanto, esto nos está indicando que la obstrucción seguramente es muy intensa. El criterio de la meseta lo vemos aquí, es un paciente que echa el aire, vemos el volumen-tiempo, echa el aire, llega un momento en que no cambia para nada la línea. Si no cambia para nada para la línea, estará en los litros que esté, en este caso pues estará en 2 litros y por mucho que sople no vamos a sacar más de 2 litros, ¿no? Vemos la curva flujo-volumen como el paciente alcanza pico, baja y acaba más o menos tangencial. En este caso se ha hecho también el asa inspiratoria, ¿no? Bien, el último criterio es el criterio de reproducibilidad, básicamente, y esto nos lo da el espirómetro y nos dice, oiga, usted asegúrese que al hacer varias curvas está midiendo más o menos lo mismo. O sea, tienen que parecerse mucho las curvas. Y eso te lo dice el espirómetro si la diferencia entre las dos mejores curvas está por debajo de esos valores que tiene por ahí. Te puede decir reproducible o no reproducible. Si no reproducible, probablemente tengas que hacer más maniobras hasta que sea reproducible porque así te aseguras de que las mediciones son correctas. Bien, hacemos muchas curvas, mínimo 3, máximo 8. ¿Cómo elegimos la mejor curva? Pues muchos espirómetros que tenemos actualmente automatizados eligen la curva de forma autónoma y el espirómetro elige ya la curva. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el espirómetro lo que va a hacer es
es sumar valores sin ver la morfología de la curva. De forma que tenemos nosotros que ser los que elijamos la curva, la mejor curva del paciente. ¿Y eso cómo se hace? Hay dos visiones de esto. La ATS dice que elijamos la mejor curva de aquellas maniobras aceptables donde la suma de la capacidad vital forzada y el BENS sea la mayor de las dos. Y esto es algo más fácil que lo que nos propone la RS. La RS nos dice que coge el índice de la mejor curva y la capacidad vital forzada y el BENS del mejor valor que obtengas, aunque sea de curvas diferentes. Algunos espirómetros ya lo hacen. Yo tengo uno, por ejemplo, que lo hace y te da el mejor BENS, la mejor capacidad vital forzada y el mejor índice. Por lo tanto, me facilita mucho las cosas. Si hay espirómetros que no lo hacen, nos complica un poquitín las cosas y probablemente debemos de ir a la mejor maniobra aceptable donde la suma de la capacidad vital forzada y el BENS sea el mejor de las pruebas. Y nos vamos a la interpretación. Vale, cuando vamos a interpretar tenemos algo como esto, ¿no? Tenemos una espirometría donde tenemos ahí abajo la curva espirométrica como la que hemos visto, ¿vale? Tenemos arriba unos valores y en algunos de los espirómetros actuales tenemos hasta unos dibujines ahí en el medio, como vemos esas barras. Estas barras aquí están en blanco y negro o están escaneadas, pero generalmente en las pantallas se pueden ver de color. Y arriba tenemos unos valores. Y tenemos ahí arriba valores que, como veis aquí, tenemos valores observados, primera columna de la izquierda, valores de referencia y a continuación en los espirómetros actuales tenemos esto que se llama LLN y Z-score. Y vamos a hablar de esto. Vale, vamos a hablar de todo esto en general ahora mismo, ¿no? Bien, cuando interpretamos una espirometría, entonces tenemos que tener en cuenta que primero vemos si la curva es aceptable y reproducible. ¿Dónde miramos? Pues miramos la morfología de la curva, ¿vale? Y miramos a ver la reproducibilidad, que en este caso el espirómetro lo da aquí abajo, ¿vale? Yo lo he quitado a propósito para que no ocupe espacio, pero lo da aquí abajo. Otros espirómetros lo darían en pantalla. En segundo lugar, veríamos la forma de la curva. Por la forma de la curva, si os fijáis en esta curva que tenemos aquí, ya vemos que es una curva que asciende muy rápido y prácticamente ya va lentamente sacando aire. Vemos una curva que parece que sube rápido, ¿vale? Tenemos aquí y parece que el descenso no es cóncavo. Por lo tanto, ya casi podemos decir que esta curva es normal y sin casi, ¿no? Y en tercer lugar, valoraríamos los parámetros. Bien, hay dos formas de valorar los parámetros. Tenemos la forma clásica, la forma teórica. La forma teórica son hacer lo que hemos hecho siempre y lo que aparece en todas las guías y lo que aparece en todas las normativas. ¿Cuándo consideramos bajo un índice? Cuando está por debajo del 70%. Ya lo dijo Tifenot. Por debajo del 70%, el paciente está obstruido. Por encima del 70%, el paciente no está obstruido. Así, definiciones máximas. Y consideramos que un BENS y una capacidad forzada son normales cuando están por encima del 80% del teórico que estemos usando. Pero en los últimos años y en las últimas normativas, la RS-ATS del 2021, la normativa de SEPAR, etcétera, nos dicen que cuidado con esto, que igual hay que empezar a utilizar los valores multiétnicos GLI, que se basan en la utilización de límites bajos de la normalidad, ¿vale? Y otro parámetro que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué le pasa a los valores teóricos? Los valores teóricos, no los valores teóricos en sí, sino los porcentajes. Pues los porcentajes se han puesto de forma aleatoria. Se ha puesto 70% de índice para todo el mundo. Tengas 14 años o tengas 78. Por lo tanto, es un criterio, digamos, muy simplista. Dos, el 80% de la capacidad vital forzada y el BENS se ha hecho también por consenso, no tiene ninguna base estadística, ¿no? Por lo tanto, metemos en el mismo grupo a varones, a mujeres, estaturas, etcétera. ¿Qué pasa con los pacientes mayores? Pues pacientes mayores puede que no sean capaces de sacar el 70%, de hecho no lo son. No son capaces de sacar el 70% de toda la capacidad que tienen dentro. Por lo tanto, vamos a sobrediagnosticar a esos pacientes. Un paciente que saca el 68%, vamos a decir que tiene una obstrucción. Si utilizamos el criterio del 70%, y realmente no lo tiene. ¿Qué pasa en pacientes jóvenes? Que en pacientes de baja estatura, estos, por ejemplo, pacientes jóvenes o pacientes de baja estatura, puede que en el primer segundo saquen el 74 o el 75% del volumen que tienen dentro. Y si ponemos el punto de corte en 70%, nos estaremos equivocando. Bien. Los valores GLI, los valores de la Global Lung Fundación, esta iniciativa, son valores que se han obtenido de más de 95.000 espirometrías realizadas a lo largo de muchos países. Estos valores tienen una
tienen una base estadística, ¿no? Y incluyen pacientes desde los 3 hasta los 95 años. Por lo tanto, nos evitan el tener que corregir o utilizar diferentes valores teóricos hechos para jóvenes, para adultos o para niños, ¿no? Utilizan dos conceptos que son el límite bajo de la normalidad y el concepto de Z-score, que os lo voy a contar rápidamente porque veréis que esto que suena raro es realmente muy sencillo, ¿no? Y solventan todas las limitaciones que tienen los valores teóricos en cuanto a sobrediagnosticar o infradiagnosticar dependiendo de la edad del paciente. Bien, ¿qué es el límite bajo de la normalidad? Lo usamos permanentemente. ¿Cuánto es la hemoglobina normal? Pues entre 12 y 16, ¿vale? 12, ¿cuál es? El límite bajo. 16, ¿cuál es? El límite alto. Por lo tanto, podemos considerar que 12 es el límite bajo de la normalidad. Si yo tengo una hemoglobina de 10,5, pues digo que está baja. Si yo tengo una hemoglobina por encima de 16 o 17, 18, digo que está alta. Pues básicamente el límite bajo de la normalidad es esto. Debajo tiene una explicación estadística, ¿eh? Básicamente es 1,64 desviaciones estándar, pero esto nos complica la cabeza, ¿vale? Y esto básicamente es, y el límite bajo de la normalidad es el percentil 5 de la normalidad. Pero no nos compliquemos con esto. En espirometría lo que nos interesa básicamente de los dos límites, el límite bajo y el límite alto, es el límite bajo. Todo lo que caiga por debajo del límite bajo, a ese paciente con esa edad, con ese sexo, con esa estatura, estará bajo. ¿Vale? Si cae por encima, estará normal. Eso es el límite bajo de la normalidad. ¿Y qué es el Z-score? Pues el Z-score no son más que desviaciones estándar. O sea, quitemos la palabra estándar porque también nos confunde la cabeza, porque los términos estadísticos nos confunden un poquitín. Básicamente es cuánto se desvía ese valor de la media. Si se desvía mucho, pues ese valor va a ser anormal. Si se desvía poco, va a ser un valor normal. Y esto... Además, tenemos la ventaja de que los nuevos espirómetros nos dan estas líneas que tenemos ahí, que son pictogramas Z-score. Y veis que es muy fácil. Las líneas blancas, entre una parte y otra de la línea blanca, significa que está en valores normales, ¿vale? No se desvía, no tenemos una desviación grande del valor medio. Por lo tanto, si el valor cae aquí, como esta flecha que tenemos en el segundo, este valor es normal, corresponde a la capacidad vital forzada. Luego veríamos que la capacidad vital forzada es normal. Si el valor cae por debajo, nos está indicando que el valor está disminuido, que es un valor muy por debajo del normal. Vamos a aplicar esto. Puede ocurrir que vuestros espirómetros no tengan los valores GLI, los valores de la RS. La RS nos ofrece una calculadora del Lean y Z-score. Simplemente metéis calculadora Lean Z-score en Google y os sale esta calculadora, de forma que ahí simplemente os pide la edad, os pide la talla y que metáis vuestros valores. Una vez que metáis vuestros valores, al lado os da los valores, os da los límites bajos y os da el Z-score, ¿vale? Si os queréis complicar un poco la vida, que no os complicáis la vida, sino ajustar a algunos tipos de pacientes. Vamos a interpretar algunos pacientes de estos. Venga, perdón. Uy, no sé qué pasa. Anda. A ver, ahora. Vamos a interpretar entonces una espirometría. Vamos a ir interpretando espirometrías. La primera cuestión, ¿qué miramos? La curva. Miramos la curva aquí abajo. Vemos que la curva inicia bien. Vemos arriba tiene un volumen, vemos que tiene un volumen extrapolado de 70, luego está bien. Veremos que tiene un pico. Hay algunas pequeñas melladuras en el descenso, ¿vale? Son normales. Y vemos que el paciente sopla y acaba asintótico. Luego está normal, ¿vale? Aquí vemos que hay una prueba pre y una prueba post. Luego es interpretable. Veríamos la reproducibilidad, que nos dice por aquí concretamente la repetibilidad, que nos dice que sí. Y vamos a ver los valores. Fijaros, estos son los valores del paciente, los valores medidos, ¿vale? Aquí, vamos a empezar como hemos dicho que empezamos. Primero, el índice. Aquí tengo el mejor índice que conseguimos. ¿Cuánto es? 77, ¿vale? 77. Si utilizamos valores teóricos por encima de 67, ya sabemos, por encima de 70 es normal. Si utilizamos el Lean, para este paciente que tiene 56 años, unos 60, pesa 90 kilos, el límite bajo de normalidad de su índice es 67. Por lo tanto, este paciente, todo lo que esté por encima de 67 lo consideramos como normal, ¿vale? Es bien fácil, ¿no? En segundo lugar, veríamos la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada que está en 2.750. Vale, si utilizamos
los valores de referencia vemos que es un 74%. Digamos, por lo tanto, está un poquito por debajo del 80%. Vale, podemos decir que tiene una capacidad vital forzada algo baja. Y fijaros si vais al link. El límite bajo de la normalidad de este paciente es un límite de 2,86. Por lo tanto, si el valor está más bajo de su valor de referencia. Luego nos aseguramos que el valor está más bajo. Por lo tanto, este paciente no tendría obstrucción y sí tendría, parece ser, menos volumen. Por lo tanto, podemos interpretarlo como un patrón restrictivo, lo que no significa necesariamente que tenga restricción, que sabéis que se mide de otra forma. Sería un patrón restrictivo. Vamos con otra espirometría. Vale, perdonad. En este caso, fijaros aquí cómo tenemos el índice, lo tenemos en el margen, tenemos la capacidad vital, el Benz lo tenemos justo ahí en el límite y vemos cómo la capacidad vital forzada la tenemos justo ahí también en el límite. ¿Vale? Venga. Segunda espirometría, tenemos lo mismo. Vemos que está bien hecha, no vamos a darle más vueltas al tema. Fijaros, si ya utilizamos el pictograma, ¿vale? Tenemos la capacidad vital forzada, tanto la pre como la post, es baja, ¿vale? Está ahí. Perdón, es normal. Vemos que el índice, vemos que la capacidad vital forzada es normal y vemos que el Benz es normal. Por lo tanto, ya casi sin ver los valores, ya sabemos que esta es una espirometría que es normal. Lo comprobamos, ¿vale? Mejor índice 75, ¿vale? Por encima de 74 del límite bajo de la normalidad, el paciente es normal. Mejor capacidad vital forzada 4600, teórico por encima y el LIN 339. Por lo tanto, este valor es normal. Normal, espirometría normal. Otra espirometría. Seguimos interpretando, ya vemos que por la forma de la curva tenemos ahí una concavidad y tenemos aquí un ascenso lento. Si tenemos concavidad y ascenso lento, significa básicamente que tiene una obstrucción. Si utilizas el pictograma del Z-score, tenemos que, veis aquí que el índice ya te marca que tanto la pre como la post está obstruido y sigue obstruido, luego tiene una obstrucción. Vemos la capacidad vital forzada en el pictograma que está en rangos medios, por lo tanto no tiene restricción, y vemos que el Benz está bajo tanto en la pre como en el post, por lo tanto tiene obstrucción, ¿vale? Tenemos un índice de 54, obstrucción según valores, obstrucción según LIN, tenemos una capacidad vital forzada de 1,72, que es restricción según valores y restricción según LIN, y tenemos un Benz de 940, 58%, y aquí tenemos una cifra nueva que nos da el Z-score, que nos dice que está desviado con menos 2,23 desviaciones, ¿vale? Quedaros con ese número porque vamos a ver un momentín, con el Z-score podemos catalogar el grado de obstrucción que tiene este paciente. Si utilizamos el LIN y utilizamos el Z-score, el LIN nos permite saber los límites y el Z-score nos permite catalogar el grado de gravedad, ¿vale? Fijaros esta espirometría. Esta espirometría es una paciente de 66 años. Mide unos 60, pesa 74 kilos de peso. Es una paciente que estamos estudiando porque es una paciente que tiene tos. Entre otras pruebas le hacemos una espirometría. Tenemos un índice en este caso de 67,73%, ¿vale? Si utilizamos el criterio de los valores teóricos, si está por debajo del 70%, diríamos, oye, pues tiene obstrucción, ¿vale? La capacidad vital forzada estaría en 2.250, 78%. Bueno, poco límite, ¿no? Podríamos tener ahí que tiene algo de restricción. Sin embargo, fijaros si utilizáis el LIN. Si utilizáis el LIN, el índice de este paciente, que es 67,73%, el LIN, el límite bajo de esta paciente para el índice, es 66%. Está por encima. Por lo tanto, esta paciente, según los límites bajos de la normalidad, que ajustan mejor, de forma más precisa los valores, este paciente no tiene obstrucción respiratoria, ¿vale? ¿Para qué nos vale utilizar el LIN, utilizar el Z-score? Pues probablemente en las edades intermedias de pacientes de 20, 30, 40, 50 años no tengan mucho valor. Pero cuando los pacientes ya se acercan a edades de 60, 60 y pico para arriba, o pacientes jóvenes, sí que tiene valor porque podemos ajustar mejor la espirometría. Podemos hacer una interpretación de espirometría más fina, huyendo de los valores de 70, 80, 80. Aunque es más simple utilizarlo así y a veces es más sencillo para nuestra cabeza, ¿vale? Vamos, bien. Os contaba hace un momentito,
Si tiene obstrucción, puede utilizar el Z-score para ver el grado de obstrucción. Esto está en la normativa TSRS, que nos dicen que si se desvía poco, ¿vale?, hasta 2 desviaciones y media estándar, la obstrucción es leve. Si se desvía un poco más, entre 2,5 y 4, la obstrucción es moderada. Y si se desvía un poco más, es grave. Esto todavía las guías no lo están recogiendo, pero sí que las normativas nos están impulsando a utilizar esta forma de interpretar la espirometría. Yo creo que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bien, ¿realizamos prueba broncodilatadora? Pues lo hemos dicho antes. Si no realizamos prueba broncodilatadora, no retiramos fármacos. Y si realizamos prueba broncodilatadora, debemos de retirar los fármacos. Al diagnóstico hay que hacerla siempre. Clasificar gravedad en el paciente con EPOC hay que hacerla porque en el paciente, para clasificar la gravedad, utilizaremos el Benz post-broncodilatador y, desde luego, si estamos valorando la reversibilidad de una prueba. Tenemos 2 formas de valorar la prueba broncodilatadora. Tenemos la forma habitual, clásica, que todos conocemos, que es un cambio de Benz o capacidad vital forzada por encima del 12% y 200 mililitros. Y utilizando los valores GLI, la RS nos sugiere que hagamos otra cosa diferente, que es ver el cambio del Benz o la capacidad vital forzada en relación al valor predicho. Si cambia más de un 10% del valor predicho, la prueba se considera positiva. Si cambia menos, la prueba se considera negativa. Básicamente, haciendo las 2 pruebas, básicamente son equivalentes. Esto tiene una fórmula, que es la que veis por aquí, ¿vale? Que la respuesta broncodilatadora sería con la fórmula que veis ahí. Es la fórmula que nos están sugiriendo los expertos de la RS y ATS. Bien, esto nos lleva, estoy acabando los últimos conceptos. La prueba broncodilatadora positiva es lo mismo que la reversibilidad y la respuesta es no, ¿vale? Prueba broncodilatadora es el grado que tiene la mejoría del flujo del aire en respuesta a un broncodilatador. Y esto lo vamos a evaluar siempre en relación con el cambio en el Benz. Y lo hemos visto hace un momentito. La RS nos dice que el 10% del predicho y las normativas previas nos decían que el 12%. Sin embargo, la reversibilidad se refiere a la normalización del patrón espirométrico. Yo tengo patrones espirométricos obstructivos y no obstructivos. Si el patrón cambia de obstructivo a no obstructivo, normaliza el patrón, revierte el patrón, ¿vale? Si no, no revierte. Por ejemplo, tenemos una espirometría aquí. Aquí tenemos un paciente con esta prueba que, como veis, tenía un 65% en la prueba prebroncodilatadora de índice, ¿vale? Y cuando lo hago la prueba broncodilatadora, supera el 70%. Utilizando los valores teóricos, este paciente revierte el patrón, luego tiene reversibilidad positiva y tiene un Benz con prueba bronquiolatoria positiva porque es más del 12% y de 200 mililitros. Sin embargo, en esta otra espirometría que vemos aquí, es un paciente que tenía un índice de 62, por lo tanto estaba obstruido, sigue obstruido porque tiene 67 y si utilizamos los valores predichos, ¿vale? Aunque tenía una prueba bronquiolatoria claramente positiva. Por lo tanto, tenemos pruebas bronquiolatoras positivas con reversibilidad negativa o reversibilidad positiva. Y mis conclusiones, básicamente, son esta diapo que tenemos aquí. Recordamos que la espirometría es una técnica muy importante. Sin la espirometría no podemos diagnosticar patología obstructiva. Es importante para el diagnóstico, es importante para el seguimiento de los pacientes, pero que toda la espirometría pasa por hacerla bien. Para hacer bien una espirometría debemos de cumplir debemos de revisar que los criterios de calidad que hemos visto antes, el inicio, el esfuerzo, la terminación de la espirometría sea la correcta. Debemos asegurarnos que la curva es reproducible, o sea que siempre medimos lo mismo, no utilizamos métodos diferentes y nuestra propuesta siempre es que se interprete en primer lugar por el índice. Si tenemos un índice que está por encima del límite bajo de la normalidad, no tendríamos obstrucción, ¿vale? En el mundo de los no obstruidos solamente hay 2 personas, solamente hay 2 grupos de personas, los que tienen una capacidad vital forzada normal que no tendrán nada, tendrán una espirometría normal, o los que tienen una capacidad vital forzada por debajo del link que le corresponde o del 80% si estamos utilizando los valores teóricos que serían patrones restrictivos. Y en el mundo de los obstruidos, o sea, aquellos que tienen un link por debajo del aquellos que tienen un valor por debajo del link o bien
por debajo del 70% del teórico. Solamente hay 2 grupos de personas, los que además de tener eso tienen un bajo volumen, tendrán patrones mixtos, y los que tienen un volumen normal, que tendrán patrones obstructivos. Aparte de las normativas, de las grandes normativas nacionales e internacionales, pues en SENFIC hemos desarrollado esta guía de procedimiento para espirometría en atención primaria, que yo a mis compañeros les aconsejo siempre porque es de muy fácil lectura y todos estos aspectos que comentaba aquí están puestos al día y nos ayudan en la consulta. Así que, bueno, pues yo creo que acabo con esto, me uno a mis compañeros y, bueno, muchísimas gracias por estar ahí y escucharme. Vale, y listos para hacer preguntas, respuestas, lo que haga falta. Pues no sé si parece que aquí hay una pregunta aquí en el chat, yo creo, ¿no? Sí. Ah, no, bueno, no dicen nada, felicitan a los ponentes y excelentes presentaciones, pero no parece que pregunten nada. Bueno. Sí, no, Javier, claro, la verdad es que esto se complica mucho todo, ¿eh? La verdad es que esta cantidad de números, pues es complicado. Y claro, teníamos en la cabeza 80, 80, 70 y el cambio al IN, pues claro, supone seguro que tenemos muchos pacientes sobrediagnosticados, seguro. Hay pacientes seguro etiquetados de poco leve que no lo son. Y bueno, pues a lo mejor deben algún paciente infradiagnosticado, aunque seguramente más sobrediagnóstico, ¿no? A mí me plantea un poco la duda de si a ti te parece que esto del IN deberíamos de utilizarlo pues más por debajo de cierta edad o por encima de cierta edad, ¿no? Porque, bueno, un paciente a lo mejor de 50 años igual, no lo sé, ¿no? Digo por simplificar un poco. Claro, yo de hecho lo comentaba así un poco al final. A ver, vosotros conocéis mejor que nadie los estudios y todo demás que vienen vinculados al link y demás. Y, hombre, esto parece que es un trabajo muy serio, ¿no? Yo creo que estamos todos acostumbrados al 70-80-80 y es muy fácil. Y yo a mis compañeros les hablo del 70-80-80. Yo creo que perdemos muy pocos pacientes utilizando el 70-80-80, ¿vale? Pero sí es verdad que como todos los espirómetros a mí me preguntan, oye, porque los espirómetros nuevos, y estamos ahora, además en todos los centros de salud se están comprando espirómetros nuevos y todos aparecen con el línea, aparecen con el Z-score. Y todo el mundo dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y a esto le hago caso. Entonces, bueno, yo creo que un poco la idea no es que esto es lo único que hay que utilizar, pero sí que tenemos que tener en la cabeza el concepto. A mí el link me gusta mucho para lo que has dicho tú exactamente. Sobre todo en dos pacientes. Tenemos pacientes, en el caso, por ejemplo, pacientes muy jóvenes con asma, nos estamos yendo de aquí, pero pacientes muy jóvenes con asma que tienen un 70% de índice y realmente su índice está en el 74-75%. Y con un 70% decimos, no, chaval, no tienes obstrucción, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí. Y sobre todo los pacientes esos mayores, pacientes mayores por encima de, pues eso, de los 60 y pico, y bueno, yo ya tengo 60, no me considero, me voy a meter en ese grupo, ¿no? Pero ya a partir de los 60 y pico para arriba, que ya ves que a veces tienes dudas mucho, porque yo dudo muchísimo. Tengo un paciente con un 68% y digo, joder, es que en la historia clínica voy a poner EPOC. Claro, entonces dices tú, joder, es que voy a poner EPOC. Y ese EPOC lo van a copiar otros compañeros míos y cuando vaya a urgencia van a poner paciente EPOC. Y claro, no tengo muy claro si ese paciente lo estoy etiquetando de forma correcta. Entonces, quizás donde nos ayude el link, yo creo que es ahí, es donde dices tú. Yo creo que es en los extremos y probablemente en el extremo sobre todo alto. Es el que más probablemente me preocupa. Donde etiquetamos a un paciente, a lo mejor no lo tratamos, pero estamos etiquetando, estamos poniendo que es un EPOC. Y igual el paciente no lo es. Entonces, yo creo que ahí la tendencia no es algo para decir, dejo de utilizar los valores teóricos y ya me lanzo al link, pero sí tenemos que dar una vuelta. La normativa vuestra, la de la SEPAR, que salió hace poco, lo recomiendan en todos los sitios. Dice, oiga, vaya usted dejando ya los valores, vaya usted por el link. Y la RS te lo dice ahí muy claro. De hecho, hay una tabla al principio donde dice recomendaciones y te dice al lado, exacto, dice, no utilice usted el índice por debajo del 70. O sea, ya no están diciendo las grandes guías clínicas, oye, ir adaptando un poco las cosas. Y luego es verdad que son muchos números, pero luego cuando lo haces 2 o 3 veces, que vosotros lo hacéis, no es tan difícil. Es como la hemoglobina. Sí, 11,4, pues está baja. 12,2. Sí, pero bueno,
un poco más para quien está familiarizado con ellos, ¿no? Pero bueno, si no, sí que se convierte en algo complejo. Y otra cosa también, la verdad es que hace poco en Asturpar los compañeros de Avilés de enfermería presentaron una comunicación que la verdad que estaba muy bien, en la que miraban la calidad de las espirometrías. Y la verdad es que a mí me llamó la atención tremendamente que la calidad, no tenían una buena calidad, más del 50% de las espirometrías hechas en manos expertas. O sea que realmente, bueno, esto da un poco la idea de la complejidad y de cómo nos puede llegar a llevar a un sobrediagnóstico o a un infradiagnóstico simplemente porque no esté bien hecha. Claro, yo creo que es la clave, ¿no? Vamos, yo ya llevo muchísimos años con la batalla de las espirometrías, haciendo miles de talleres, de sesiones, de cosas por ahí, y es la batalla de siempre. O sea, no conseguimos hacer más que un porcentaje pequeño, y 50% ya me parece mucho, la verdad. Hacemos espirometrías y, claro, muchas de ellas no son válidas. Si no son válidas, no la interpretes. O sea, básicamente no la interpretes. Tendrás que hacerla tú o mandarla a algún sitio a donde la hagan, ¿no? Entonces, intentamos tener referentes en cada centro, ¿vale? Que tengan más conocimiento, aunque todo el mundo sepa hacer la espirometría, pero tener algún referente en cada centro. Ahora estamos en un proyecto aquí en Gijón también, a ver si podemos tener referentes en cada centro y que esos referentes, a su vez, reciclen a la gente, ¿no? Es un problema porque la espirometría, además, tenemos la cuestión de que, en nuestro caso, la espirometría la hace enfermería y muchas veces la enfermería rota. Hay traslados, hay gente que se va. Cuando tienes a gente que la hace muy bien y dices, qué contento estoy, anda, pues su plaza salió y se marcha no sé dónde y me dejaron vendido. Sí, o sea, claro, al centro. Entonces nos funde porque tienes otra vez otro proceso para eso. Y cuando metemos, vosotros, por ejemplo, lo tenéis más fácil, porque vosotros tenéis un laboratorio de función pulmonar, tenéis fijo. 1 o 2 personas y tenéis personal fijo allí para eso. Pero, claro, en nuestro caso, si tenemos una persona en un centro y la persona esa se da de baja o se nos marchan 2, esas 2 que hacen, nos quedamos entonces a 0. Entonces, sí, pero por eso te digo que la calidad de esta comunicación que prestaban en Avilés, y nosotros porque no sacamos los datos nuestros, pero seguramente será igual. La calidad, o sea, más del 50% de las espirometrías no están bien hechas, ¿no? Eso es un gran problema. Hubo ese problema, quiero decir, ahí en Avilés, que yo soy de Avilés, claro, mucho el problema que tuvo durante ese tiempo es que justo posterior a la pandemia hubo una cantidad de rotación de enfermería que no eran las habituales, quiero decir, entre que las que jubilaron las habituales, después cada poco teníamos el mismo problema que vosotros en la atención primaria, es que teníamos una cantidad de rotación y es lo mismo, que cuando pasaba 1 mes o 2 meses y la enfermera que iba aprendía a hacer bien la técnica, la mandaban a otro sitio. Entonces llegó un momento en que se había tanta rotación que solo había 1 o como mucho 2 de las habituales. Y es por eso que también una de las cosas que midió y que salió significativo, por lo cual había ese problema, es que eso, que muchas veces pues el tiempo que llevaban haciendo esa espirometría pues había sido muy corto. Entonces probablemente eso, tener a alguien, aunque todo el mundo pueda hacerla, tener a alguien de referencia que tenga más experiencia a la hora de poder hacer las espirometrías, pueda facilitar que se hagan con mayor calidad. Claro, ese es el proyecto en el que estamos metidos ahora. Vamos a empezar aquí en Gijón y si sale bien, pues yo creo que lo podemos ir por ahí extendiendo en primaria. Y bueno, a ver si nos da la vida para ello. Y una última cuestión, Manu, que a mí también me plantea siempre muchos problemas, es cuando a lo mejor tienes un paciente enfisematoso en la consulta porque se le hizo un TAC por cualquier cosa y a lo mejor tiene un enfisema importante, pero tú le haces una espirometría y es normal. Y ahí, cuando haces muy bien el informe, pero cuando llegas a diagnóstico quedas un poco clavado, ¿no? Porque ahí no sabes qué poner, porque poner EPOC tipo enfisema, bueno, teóricamente el diagnóstico de EPOC es una obstrucción en la espirometría. Entonces ya EPOC, ahí no deberías de ponerlo, aunque tú eres consciente de que ese es un EPOC, ¿no? Y bueno, yo no sé muy bien, es verdad que la guía se pronuncia, ¿no? Sí, hombre, habría que valorar a ver cómo son las pruebas funcionales completas, a ver cómo está el volumen residual, si te puede afectar algo que exista alguna disminución de la capacidad vital forzada y que sea eso lo que hace que la espirometría, esa relación sea no obstructiva. Bueno, sí, yo creo que eso habría que valorarlo midiendo la capacidad pulmonar total, viendo el volumen residual y a ver un poco cómo está en relación, si la capacidad vital forzada está disminuida por un aspecto, pero siempre te lleva a eso, claro. Muchas veces pones en el informe enfisema y lo dejas como enfisema, no como EPOC. Sí, claro. Es así. Bueno, no hay más preguntas, yo creo que ya estamos pasados un poco de tiempo, así que nada, oye, yo... Sí. Un placer estar con vosotros aquí, compartir este cachín, una gozada.
Nada, yo también agradecer pues al Colegio de Médicos, a Asturpar y a Glaxo y a vosotros dos el haberme acompañado también aquí en estas charlas. Yo creo que abordamos un poco pues temas que pueden resultar de interés. Seguro que hay otros mucho más interesantes, pero bueno, yo creo que más o menos... No creo que sean más interesantes que nosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias y gracias a todos los que estuvisteis escuchándonos también. Vale, Gracias. muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.